¿Qué tal, Entonces Grace? ya formalmente, hola Anita, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros pasajeros y muy especialmente y muy bienvenidos a los alumnos de Astrid, de sus clases de arte que se han sumado a esta presentación. La de hoy tiene un condimento particular y muy especial, porque aparte de todo el equipo de Morizán, de Jackie, de Nati, mi asistente personal y mi mano derecha y mi pie izquierdo, como siempre digo, de mi hija Laura, y que está embarazada de Josefina, no sé si se los dije que voy a ser abuela, yo se los digo otra vez porque quiero que sepan, y bueno, mi marido que está lidiando con una computadora por ahí atrás, Mariano, que es el encargado de todas nuestras redes. Hoy, como les decía, Vicky, por supuesto, que es la que hace todos nuestros aéreos, y Guadalupe, que se va a sumar en un ratito más. Hoy tenemos un gran honor, la gente de Ama Waterways nos está acompañando muy especialmente, estamos muy internacionales, por favor se me peinan y se me ponen un poco de perfume todos. Está, por supuesto, Mariano Stabili, que es, ¿cómo explicarlo? Es un amigazo que hace años que con él hacemos todas estas cosas, es el representante para toda Argentina de Ama Waterways, y estar acompañándonos Carlos Herrero, de la dirección, ahí está saludando Carlos, por favor, un amor, que lo ven con un fondo de Alemania, pero no, está en Estados Unidos, pero estamos muy, muy especial para este viaje, y está Raúl. Raúl es Priest Director, es un encanto, es alemán, pero pasa su tiempo libre en Canarias, así que de nivel estamos, y probablemente y muy seguramente, aparte de ser historiador y un gran fotógrafo y Priest Director, esperemos, y así lo hemos pedido, que nos acompañe en nuestro viaje en junio por Alemania. Junto con la estrella indiscutida, única, la más linda, la más inteligente, la más mona, la imparable, porque no hay manera de pararla, Astrid, que nos va a dar nuestra conferencia de hoy, el arte en Alemania y en nuestro viaje. O sea, pero antes de que Astrid empiece su disertación, le voy a pedir a Carlos, por favor, que nos haga una presentación del barco de Ama Waterways, porque ustedes saben que el nudo central de este viaje, aparte del arte y de todo lo que vamos a hacer, son esos 7 días que vamos a navegar. Así que, Carlos, todo tuyo. Gracias, Graciela. Voy a compartir pantalla rápidamente, si me permiten. Claro. A ver, share screen. Deberían de ver pantalla, ¿correcto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a bordo a este viaje por la Gran Alemania. Voy a ser breve porque en realidad tuve la oportunidad de ver así por encima toda esa bella información que tiene Astrid, así que bueno, de mi lado voy a tratar de entrar y salir rápido para dejarlos a ustedes con toda esa información que le tienen. Mi nombre es Carlos Herrero, director regional de ventas para Ama Waterways Latinoamérica y el Caribe. Me acompaña la tarde de hoy nuestro cruise manager, Raúl. Raúl, adelante, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carlos, y encantado de poder estar aquí con todos vosotros y bueno, muy orgulloso de poder introducir nuestro producto de Ama Waterways, nuestros barcos y nuestras destinaciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Raúl. En el nombre de la familia Ama Waterways, muchísimas gracias a todos ustedes. Graciela y a tu equipo de Morizán, gracias por la oportunidad. Para mí es un gran honor poder estar con ustedes hoy. A Mariano Stabeli de Vanguard Marketing, gracias Mariano por la oportunidad. Y a todos ustedes que nos acompañan en el nombre de la familia Ama Waterways, muchísimas gracias. Para aquellos de ustedes que son pasajeros que ya han estado con nosotros, pues bueno, igual esta información ya la conocen. Para aquellos de ustedes que no sabían o no conocen Ama Waterways, rápidamente les doy una introducción y ahí seguimos adelante con el viaje por la Gran Alemania. Ama Waterways es una empresa familiar operada y administrada por sus dueños, el señor Rudy Schreiner, la señora Christine Kars y el señor Jimmy Murphy. Son 3 personas, bellísimas personas, involucradas 100% en la compañía, personas muy accesibles con las cuales podemos hablar y compartir todos los días. Así que bueno, les presento los dueños de Ama Waterways. Y aunque ustedes no lo crean, todo comenzó en los ríos del
Amazonas del Perú. El señor Rudy Schreiner vino de joven, recién graduado de la universidad, vino a hacer un proyecto periodístico en Latinoamérica y uno de sus destinos era el Perú y reportar sobre el Perú y su cultura. Así que él decidió hacer una balsa y esa es la balsa en realidad donde él y sus compañeros de estudios navegaron por el Amazonas del Perú. Y de ahí vino esa gran idea de esa experiencia de conocer las culturas, conocer un país a través de sus ríos, que más adelante les vuelvo a hablar otro poquitito. En 1992 se abre lo que es el canal del río principal y el Danubio, y el señor Rudy Schreiner junto con la señora Christine Kars dieron una gran oportunidad de elaborar más sobre itinerarios de cruceros de ríos. Así que en el 2002 AMA Waterways es creada. Y en realidad la palabra AMA viene de la palabra latín que significa amor. Y eso en realidad es el DNI que nuestra dueña, ella se refiere a nosotros como la familia AMA Waterways. Y la verdad es que es una persona encantadora, muy amorosa. Y eso es lo que nosotros transmitimos y lo que van a ver también ustedes de Raúl el día de hoy. AMA Waterways desde sus 18 años ha ganado una gran cantidad de premios y reconocimientos. Recientemente, en marzo, nos convertimos en la primera compañía que recibe el Green Award Certificate. Somos la primera y única compañía que recibe este certificado y en realidad es otorgado por nuestro esfuerzo consciente de minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Y una observación muy interesante, toda nuestra flota en Europa con ese Green Certificate es como decir tenemos un VIP parking. Entonces, cuando nuestros barcos llegan a cada ciudad, nos dan prioridad en los mejores muelles o en los mejores puestos de atraque a AMA Waterways. Así que, bueno, contamos cuando ustedes viajen, tengamos esa oportunidad de brindarles a ustedes VIP parking. Tenemos 24 barcos, todos barcos son propios de AMA Waterways. AMA Waterways no debe ningún barco. Hemos crecido bajo nuestras propias posibilidades y hoy en día nuestros dueños o nuestra compañía está en una posición mucho más sana, mucho más sólida financieramente que otras compañías en el mercado. Bien, estos son nuestros barcos. Este es prácticamente un barco hermano del barco donde ustedes van a estar montándose. Como pueden ver, fíjense el lobby. El lobby puede ser un lobby de cualquier hotel boutique de lujo en cualquier parte del mundo y en realidad eso es lo que somos. Somos boutique hotel de lujos flotando por los ríos de Europa. Entonces, cuando ustedes, los que ya nos conocen, maravillosos, bienvenidos. Para los que no nos conocen, cuando ustedes vienen a nuestro barco, el check-in lo hacen en el lobby, no en el puerto con 3,000, 4,000 o 5,000 personas. Usted entra directamente con su equipaje y hace su check-in a bordo. Así que, bueno, la experiencia es una experiencia muy personalizada. Tenemos Wi-Fi incluido, Wi-Fi complementario durante todo el itinerario. De hecho, nuestros dueños nos han comunicado que han habido años donde hemos gastado más en internet que en combustible. Esto quiere decir, o sea, lo importante que es para AMA Waterways que ustedes, una vez que lleguen a bordo, sigan conectados para cualquier parte del mundo. De hecho, esa imagen que ustedes pueden ver es un monitor, es una computadora. Apenas ustedes lleguen, necesitan comunicarse con alguien, necesitan ver un email, inmediatamente pueden sentarse y conectarse. Ese monitor está conectado al internet constantemente. Subrayé allá en el fondo en amarillito 2 botellas de agua. El agua también está incluida. No tienen que pagar por el agua. Ya les damos el agua y se las reponemos diariamente en sus habitaciones según ustedes necesiten. Quería mostrar rápidamente imágenes de lo que vendrían siendo nuestras cabinas. La cabina básica abajo a mi derecha. Sin embargo, son cabinas amplias, con suficientemente espacio para ustedes guardar todas sus cosas, su equipaje debajo de la cama cómodamente. La siguiente categoría de cabinas a mi izquierda, el balcón francés, ¿verdad? Es un ventanal que abre de par en par y el balcón forma parte de su cabina, de su camarote o de su habitación. Y la imagen de arriba es la cabina del balcón doble, que tiene la opción del balcón francés y el balcón con la terraza que tú sales, te puedes sentar, disfrutar del itinerario, tu copa de vino, tu copa de champán, etcétera. ¿Ok? Y estos son para aquellos de ustedes que quisieran viajar con hijos, ¿verdad? Si así lo desean, dependiendo del barco, AMA Waterways ofrece la opción para recibir el tercero o cuarto pasajero o para conectar cabinas. Entonces, si ustedes viajan en un grupo y entre ustedes hay familias que deseen compartir cabinas, estar cerca uno de otro,
pues tenemos la opción de que las cabinas se conecten, tenemos la opción para un sofá cama que se abre una cama individual, etc. Entonces, bueno, estas son rápidamente lo que vendrían siendo las opciones. Dependiendo del destino, pues tenemos artistas locales que vienen a bordo, hacen su show, hacen su performance, por así decirlo. Entonces también tratamos de incluir parte de la cultura local a bordo. Tenemos un gimnasio en casi todos nuestros barcos, sin costo alguno. Obviamente el salón de belleza y el cuarto de masaje, eso sí, tienen un costo adicional. Piscina temperada en algunos de nuestros barcos con bar exterior, y en todos nuestros barcos tenemos un programa de salud y de bienestar. Así que si ustedes son pasajeros activos, personas activas, estando en Argentina, en Buenos Aires, de donde nos acompañen, que les gusta hacer su clase de yoga, su clase de stretching, de core, etcétera, en el barco tenemos ese programa sin costo alguno para ustedes. Y quería comentarles que en nuestras comidas ya incluimos licor, incluimos, obviamente, además de lo que son los aguas o refrescos, ¿verdad? Incluimos en el almuerzo y la cena una selección de cervezas y vinos, que ustedes pueden consumir las cantidades que deseen. Y los desayunos ofrecemos vinos espumosos para, bueno, disfrutar su mimosa antes de salir a conocer toda esa experiencia de arte que nos va a hablar en un momento. Raúl, como cruise manager, te cedo a ti ese detalle de lo que vendría siendo la vida a bordo, así que te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y muy buena presentación. Gracias por introducir AMA Waterways de esa manera tan grandiosa. Y sí, como ya has dicho, es un producto con mucho amor, nace del amor. Y tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Estoy muy orgulloso de poder ser parte de esa familia de AMA Waterways. Y no solo los barcos, también el crew, ¿no? La tripulación. Creo que transmitimos esa pasión por lo que hacemos. Entonces, sobre todo, el mundo culinario, tratamos de tener productos frescos que recogemos y compramos en los diferentes puertos que visitamos. Tenemos varios restaurantes en todos nuestros barcos. Tenemos un restaurante principal y tenemos el restaurante de chef que vemos aquí, que es una cocina en vivo, que se puede disfrutar de un show en vivo y podemos probar diferentes productos que vamos haciendo al menos una vez cada viaje, porque queremos que todos los pasajeros lo puedan experimentar y todo eso está incluido. O sea, ya una vez que llega al barco se puede despreocupar de todo y como ya has dicho, las bebidas están incluidas con todas las comidas. Podemos probar los vinos que justo van muy bien con todas esas comidas que probamos y es una experiencia única. Aparte de eso, la tripulación que tenemos tiene mucha pasión por nuestros pasajeros. Somos muy pocos pasajeros en cada barco y tratamos de tener una relación muy estrecha para ofrecer una experiencia aún mejor. Incluso aquí esta señorita que ven de pies es mi esposa Martina, que también es un cruise manager de AMA Waterways. Entonces siempre estoy muy orgullosa de poder verla aquí en esa foto. ¡Qué coincidencia! No sabía que estaba poniendo la foto de Martina. ¡Oh, no sabía! Gracias, Carlos. Entonces sí, tenemos mucha pasión, muchos de nosotros hablamos español, que también es muy importante para poder explicar todo en detalle. Fuimos la primera empresa, ya que lo veo aquí, en introducir bicicletas en el río, que también es una experiencia única de poder tomar una bici y estar dentro de todo. Eso es lo bonito de estar en los ríos, ¿no? De estar dentro del paisaje y poder tocarlo básicamente. Y incluso en algunos puertos podemos hacer ciclismo mientras el barco navega, así podemos visitar y saludar a los pasajeros mientras están navegando. Aquí vemos una foto incluso de los viñedos y también en el viaje que estamos introduciendo hacemos un tour similar donde visitamos los viñedos y es algo muy táctil, ¿no? Es algo que estamos dentro de la experiencia, estamos con el viticultor, probamos las uvas y si estamos en la temporada probamos los productos del vino y es algo muy cerca de lo que está pasando. Estamos dentro de todo y creo que es único y estoy muy orgulloso de esa parte. Y bueno, esto lo sumariza todo muy bien. Los océanos te llevan a países, los ríos te llevan a través de ellos. Y como ya ha dicho Grace,
lo impresionante de los ríos es que la historia que llevan las ciudades, todos los ríos están tan interconectados con la historia también, la comida, la cultura, el vino, y creo que ahora Astrid puede introducir mejor que nadie toda esa historia de Alemania, que va a dar un resumen increíble y nos puede llevar, bueno, al principio del viaje y, bueno, llegar al río, que ya les hablaré luego después cuando lleguemos a esa parte. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, bravo, realmente que hayan estado, sí, gracias, yo sé cuánto es las diferencias horarias y todo esto, pero yo también nosotros queríamos que ustedes conocieran a nuestros pasajeros, que vieran la fuerza que tenemos, el amor, o sea, todos esta gente que viene acá ha viajado con nosotros, con Laura, a muchos les gusta más viajar con Laura porque dice que es más buena que yo, pero de todas maneras yo no me ofendo, porque es mi hija. Pero bueno, ustedes saben lo que son las excursiones. Así que sin más, porque acá estamos muchos, está la querida Marta Lacalle, Marta Lavista, tanta gente tan querida, Piti, que también es una artista plástica extraordinaria. Sin más, le voy a presentar, para los que no la conocen, que no es nadie, todos acá la conocen, a nuestra querida Astrid. Astrid, les pido a todos, por favor, silencien sus micrófonos, así no la distraemos y somos todos tuyos para adorarte una vez más. Bueno, Grace, muchas gracias a las más de 84 personas que veo conectadas, nuestro alumnado fiel, y muchísimas gracias a la gente de la Naviera por acompañarnos en este recorrido. Vamos a aprovechar que tenemos a Raúl, que es historiador, que es fotógrafo, que sabe muchísimo de historia, y yo les voy a contar la parte de historia, arte y arquitectura, como hago siempre, pero más desde la academia, ¿no? Desde lo que hago yo, que soy profesora en la universidad. Para los que no me conocen, yo doy clases en la USAL, mi cátedra es Renacimiento y Barroco y Artes Decorativas, igual ya creo que la mayoría de los que están acá me conocen. Pero Raúl tiene navegados todos los ríos de Europa, llega hasta el Mar Negro, conoce muchísimo la cultura, ayer hablaba con él y me decía, acá la gente tiene más, menos panza porque toma más, menos cerveza. Yo esas cosas no las sé, en la academia no están en los libros, así que vamos a aprovechar que nos da estos datos de color, estas cosas culturales que son tan pintorescas y enriquecen tanto el viaje. Voy a arrancar con la presentación, voy a compartir pantalla, denme un segundo. Ahí está, deberían ver mi foto con mi nena, sí, ¿correcto? Perfecto. Muy bien. ¿Y ahí ya se ve la presentación? ¿Morizán, Queen's Club? Sí. Bueno, voy a arrancar. Una cosa más, ¿se ve el cursor? Perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar entonces con este viaje titulado La Gran Alemania. Voy a hacer un recorrido de acuerdo al itinerario del viaje, así que, como sabrán, este viaje es parte terrestre y parte por ríos, así que en la parte de los ríos le voy a pedir a Raúl que por favor me dé una mano y haga todas las acotaciones que quiera. Vamos a arrancar con la ciudad de Berlín, que es donde arranca nuestro viaje, pero antes me gustaría, ustedes ya me conocen, durante 5 o 10 minutitos hacer una mini introducción, que al final nunca termina siendo mini, termina siendo media hora, pero veo que a la gente le gusta, porque siempre agradecen que los sitúen en el contexto histórico, y es lo que a la gente más le cuesta, así que hablar un poquito de Alemania en general. Alemania tiene una historia tan rica que si yo tuviera que arrancar, tendría que arrancar desde el Imperio Romano mínimamente, podría ir más para atrás, porque vamos a ver que, por ejemplo, en un museo de Berlín se conservan piezas importantísimas de antes de Cristo. Pero supongamos que arrancamos el Imperio Romano, ya en tiempos romanos, por ejemplo, Treveris fue una ciudad importante, una de las 4 capitales del Imperio Romano en tiempos de la tetrarquía, en tiempos del gobierno de Diocleciano. Allí gobernaba Constancio, el padre del futuro emperador Constantino. Luego en la Edad Media tenemos un emperador importantísimo del periodo bajo medieval, les diría el más importante que gobernó en toda Europa, que es el rey Carlomagno. Entonces, se va a fundar un imperio acá en Alemania, con capital en Aachen, en Aquisgrán, que va a ser el imperio más largo de la historia, un imperio que duró 1000 años, que arranca en el año 800 con Carlomagno, y que termina
en el año 1806 con Napoleón Bonaparte, así que básicamente vamos a ver que abarca el periodo de Carlomagno a Napoleón Bonaparte, con reyes importantísimos en el medio que me gustaría que conocieran, ya que estamos hablando de este imperio, que se denomina el Sacro Imperio Romano Germánico, reyes como Carlomagno, su fundador, luego viene una dinastía que se llaman los Otones, porque saben que luego de los tiempos de Carlomagno, la dinastía carolingia empieza con problemas y dividen el reino en tres en el Tratado de Verdún. Nos importa la parte del este de ese Tratado de Verdún, que se la queda uno de los descendientes de Carlomagno, Ludovico, y luego comienza la dinastía de los Otones. Va a haber 4 dinastías importantes en el Sacro Imperio, que son los carolingios, los fundadores, los Otones, que es una dinastía sajona, la dinastía Salia, a lo mejor escucharon hablar alguna vez de la querella de las investiduras. Este es un conflicto que hay entre el papado y los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, que Voltaire dijo, no fue ni sacro, ni imperio, ni romano, porque la capital nunca estuvo en Roma. Sacro fue al principio cuando Carlomagno tenía una buena relación con el papado, pero después hubo permanentemente roces, esto que les contaba recién durante el periodo de la dinastía Salia, de la querella de las investiduras, fue el momento en que por el año 1100 arrancan los conflictos con el papado. El papado empieza a meterse demasiado en los temas de Estado, y acá se firma una especie de concordato en la ciudad de Worms, donde se van a dividir los temas de Estado, ¿no? El soberano va a estar dedicado a lo laico, a lo civil, y el papado va a opinar sobre lo religioso. Luego esta casa de la dinastía Salia queda sin descendencia, va a gobernar la dinastía de Luxemburgo, una casa real de Luxemburgo. A lo mejor conozcan a Carlos IV de Luxemburgo, que es el emperador más famoso que tuvo el Sacro Imperio de esta dinastía. Si fueron a Praga, el puente de Carlos IV, la universidad de Carlos IV, vieron que todo es Carlos IV. Bueno, ese emperador ya gobernó desde Praga, y luego se muda la capital a Viena, la capital del Sacro Imperio, y allí van a gobernar una casa real que se llaman los Hohenstaufen y los Habsburgo. Así que esas serían las casas reales que nos interesan para hablar del Sacro Imperio. Este Sacro Imperio abarcaba una extensión territorial muy grande, que fíjense, acá tenemos un mapa, va desde Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, el norte de Italia, Hungría, la República Checa, tenía una extensión territorial muy grande. Era un conglomerado de más de 300 ciudades, 300 estados, que tenían un sistema feudal, el típico sistema feudal que estudiamos en el colegio, de clero, nobleza, campesinado, la pirámide, el feudo que tiene el señor el vasallo, el señor feudal, ya conocen bien esto, no me voy a poner a explicar cómo fue la época feudal. Eso se dio durante el Sacro Imperio, especialmente en tiempos de Carlomagno, hasta la Casa de Luxemburgo, es decir, hasta el 1300, del 800 al 1300, un fuerte sistema feudal. En la época del trueque, por ejemplo, cuando Voltaire decía, no fue como el Imperio Romano tenía una moneda unificada, acá había trueque, el Imperio Romano tenía un ejército unificado, acá estaba dividido el Sacro Imperio en estos 300 estados diferentes, y cada uno de los reyes, o condes, o duques, de acuerdo a los títulos que tenía, la cantidad de caballeros y de armada y ejército que tenía, entonces no era un reino unificado con una moneda, con un ejército unificado, ni siquiera se hablaban las mismas lenguas, no era lo mismo la lengua que se hablaba en Hamburgo que la que se habla en Praga, por ejemplo, y sin embargo todo era Sacro Imperio. En cambio en el Imperio Romano se hablaba latín, entonces fue bastante diferente a lo que fue el Imperio Romano. Pero toma este nombre porque Sacro, porque tiene una alianza de entrada, los emperadores con el Papa de Roma, Imperio por la extensión territorial, Romano porque una cabeza está en Roma, que es el Papa, y la otra cabeza germana, que es la que gobierna en sus inicios desde Aachen, y luego las capitales que van a ir cambiando, y va a terminar gobernando la corona de los Habsburgo desde Viena, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cuadrito que nos muestra al emperador Carlomagno, por ejemplo, retratado por Alberto Durero, un importantísimo pintor alemán de la época de Carlos V, que lo muestra con una corona octogonal. Esa es la corona del Sacro Imperio, que se conserva hoy todavía en el Palacio de Hofburg, en Viena. Todos los emperadores del Sacro Imperio se colocaban esa corona, y debían ir a coronarse a la Basílica de San Pedro para que el Papa los reconociera como tal.
En realidad Carlomagno no la usó, comienza a usarse a partir del año 1000 en tiempos de las dinastías de los otones, con el Otón I, que fue el primer emperador de la dinastía otoniana, que a él se le coloca la corona del Sacro Imperio, ¿sí? Luego tenemos aquí abajo a Federico Barbarroja, de la casa de Hohenstaufen, a lo mejor lo conocen de tiempos de las cruzadas, él va a las cruzadas con Ricardo Corazón de León, con Felipe II de Francia, resultan derrotados, luego de la casa de los Hohenstaufen, vamos a ver que viene la dinastía de los Habsburgo, Carlos V obviamente va a ser el emperador más importante. Acá continúan los problemas con respecto a la religión. Arrancaron primero por el año 1100 con el Concordato de Worms, con el papado. Ahí digamos que eran problemas católicos contra católicos. Pero a partir de Carlos V, que asume 3 años después de que Martín Lutero clavara en la puerta de su iglesia la tesis, buscando una reforma dentro de la Iglesia Católica, arranca el protestantismo. Carlos V es quien tiene que ocuparse de Martín Lutero, quien lo termina condenando como hereje. Entonces, cuando arrancan los problemas de protestantismo dentro del Sacro Imperio, ya son 2 conflictos, el que tienen con el papado dentro del catolicismo, más el que tienen con los propios protestantes que viven adentro. Mucha gente dentro del Sacro Imperio, a pesar de esta raíz sacro, decide pasarse al protestantismo porque a partir del año 1300, cuando la Casa de Luxemburgo empieza a gobernar el Sacro Imperio, hay una reforma económica y empiezan a acuñar moneda y se empieza a utilizar dinero. Ya no se utiliza más el trueque de los tiempos de Carlomagno, se empieza a utilizar dinero. Y al siervo se le paga por jornada con dinero, pero también con ese dinero tiene que aportar diezmo a la iglesia. Entonces mucha gente, por el año 1520, que ahora existe ser protestante, dice, yo me paso al protestantismo, no aporto más el diezmo a la iglesia, entonces muchos adeptos dentro del Sacro Imperio, por un tema impositivo, se pasaron al protestantismo. Entonces, este problema de protestantismo arranca con Carlos V, por el 1520, pero larga vida, En el siglo siguiente, en el siglo XVII, tenemos una guerra directamente de protestantes contra católicos dentro del Sacro Imperio. Ya no es que es me paso o no me paso, ahora hay una guerra. A lo mejor escucharon hablar de la defenestración de Praga, por ejemplo, cuando la comitiva de los Habsburgo va a Praga y los terminan tirando por la ventana a estos Habsburgo porque van a pedirle a la gente de Praga que por favor se calme, que paguen sus impuestos, así responden, y eso da inicio a una guerra que se llama la Guerra de los 30 años, que es la guerra de la Liga Protestante contra la Liga Católica dentro del Sacro Imperio mismo. El Sacro Imperio, además de esta guerra civil que tiene dentro de su imperio, tiene otras guerras que tienen que ver más con lo político, con lo geopolítico. Por ejemplo, la Guerra de los 80 años. Libra 2 batallas en simultáneo, la de los 30 años, que es la de religión, y la de los 80 años, que es la guerra donde Holanda, es decir, los Países Bajos, mejor dicho, se independiza del Sacro Imperio Romano Germano. En realidad se quiere independizar de España, pero como el gobernante era Carlos V, desde tiempos de Carlos V, pertenecía al Sacro Imperio, en tiempos de año 1580, ya en tiempos de Felipe II en España, arranca el problema de la independencia, los holandeses que no se sienten, que los tienen que gobernar los españoles, Felipe II, que es el hijo de Carlos V, y arranca la guerra de los 80 años. Entonces, en el siglo XVII, la primera mitad, tenemos para el Sacro Imperio tanto la guerra de los Países Bajos, que se quiere salir del Sacro Imperio, y de hecho se independizan, pasa a llamarse las Provincias Unidas de los Países Bajos, la independencia de Suiza, que también se sale del Sacro Imperio, la guerra de los 30 años, todo esto se firma en un tratado muy importante en el año 1648, que es la paz de Westfalia, en la zona de la Westfalia, en la ciudad de Münster. Allí se firma ese tratado en Alemania, donde finalmente Holanda se independiza y el Sacro Imperio pierde la guerra de los 80 años, pierden la guerra contra los protestantes, la guerra de los 30 años, y acá arranca esa decadencia a partir del año 1650 del Sacro Imperio. La corona ya está mudada a Viena, y no falta mucho para el año 1806, durante todo el 1700, el Sacro Imperio ya está muy dividido, la zona del norte se alía con el Imperio Sueco, la zona de Viena, los que quieren estar en Austria pertenecen fieles a los Habsburgo, pero los que no se pasan a Hungría, los húngaros tenían ahí medio una invasión de los islámicos, porque ya estamos hablando del año 1700, así que el Sacro Imperio para el 1700 se arrastra, y en el 1806 Napoleón Bonaparte
lo invade, el último rey de los Habsburgo abdica, se decide liquidar el Sacro Imperio para no aceptar que la corona está tomada, pero está tomada, pasa a llamarse Confederación del Rin, Napoleón Bonaparte pone a su hermano, a Jerónimo, y luego, acá voy a hacer un parate, porque acá sí, hasta recién fue medio un barrido de la historia del Sacro Imperio de Alemania, ahora sí ya me interesa después de Napoleón ver qué pasa, porque viene muy al caso para la ciudad de Berlín, que es donde arranca nuestro viaje. Me olvidé de nombrarla a ella, María Teresa de Habsburgo, fíjense que está al lado de Carlos V. María Teresa reinó por el año 1700, si conocen Viena, por ejemplo, el Palacio de Schönbrunn, es la gran obra de María Teresa de Habsburgo, a ella la conocen porque es la madre de María Antonieta de Francia, que termina guillotinada con Luis XVI, o los que conocen Praga, Josef II, que es el que crea el barrio de Josefov, que es ese barrio que antes era el gueto judío y que él los libera, o quien construye la Scala de Milano, ¿sí? Así que es muy importante, digamos que Carlos V y María Teresa de Austria van a ser los emperadores más importantes del Sacro Imperio. Bueno, pasemos ahora, concentrémonos a Alemania y no tanto al Sacro Imperio, que hablar del Sacro Imperio dijimos que abarca desde Praga hasta Viena, pasemos a Alemania, vamos a ver un poquito un mapa de las regiones, a lo mejor para algunos esto es medio obvio, pero no todos tienen por qué conocer de memoria, como si fuera el mapa de Argentina, cuáles son las regiones de Alemania. Entonces, arranquemos acá, fíjense mi cursor, esta zona que está pintada de naranja, que dice la zona de Brandenburgo, cuya capital es Berlín, que es lo que vamos a ver a continuación. Luego nuestro viaje sigue hacia esta zona que dice Sachsen, que es Sajonia, vamos a pasar noche, por ejemplo, en la ciudad de Leipzig, vamos a ir a almorzar a Dresden, luego nos cruzamos, acá salimos de Alemania y nos vamos a cruzar a la República Checa, a una ciudad que se llama Karlovy Vary. Volvemos a Alemania y vamos a ir hacia la zona de Bayern. Bayern es la zona de la Baviera, cuya capital es München o Múnich, pero no vamos a ir a Múnich, vamos a ir a Nuremberg, allí vamos a embarcar, así que acá arranca el recorrido por los ríos Meno y Rin, vamos a pegar la vuelta a esta zona de acá que dice Baden-Württemberg, ahí no vamos a Hessen, parte del Palatinado, y luego a la Westfalia para terminar en Colonia, ¿sí? Así que este es el recorrido de las regiones que vamos a recorrer. Es parte de la ruta romántica, parte de la Baviera, parte de la Westfalia, así que es un viaje súper completo, a mí me entusiasma muchísimo. Bueno, arrancamos con Berlín. A ver, si tuviera que dar una clase de Berlín, propondría dar un curso de 4 clases, más o menos, ¿no? Voy a tratar de reducir lo más que puedo para también ocuparme un poquito de los otros lugares. Tampoco voy a usar mucho tiempo en hablar de la historia de Alemania en el siglo XX, porque ya todos conocemos lo que ocurrió con el bloque comunista oriental de la RDA, de esa República Democrática, y el bloque capitalista occidental de la RFA, ¿no es cierto? Todos sabemos que el muro cayó en el 89, lo que fue la cortina de hierro, lo que fue la Guerra Fría consecuentemente, la OTAN, el Pacto de Varsovia, así que todo eso no voy a perder tiempo. Si alguno necesita saber, después me escribe y no tengo ningún problema en responder las dudas que quiero, pero ustedes son toda gente viajada, culta, mi alumnado sé que conoce este tema también, si no los reviento, así que por favor, cualquier cosa, si alguno tiene una duda me escribe, pero dudo que tengan dudas sobre esto. Entonces, si hablamos de Berlín, tenemos que saber que gran parte de la ciudad imperial que fue Berlín, en tiempos en que fue la capital de esa Brandenburgo, Prusia, en los siglos XVIII, XIX, hoy ya no está. Esta ciudad imperial, por ejemplo, esto es Alexanderplatz, que es una de las plazas principales de la ciudad, está prácticamente hecha nueva. Miren lo que era el Alexanderplatz en el año 1903, es decir, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y lo que es Alexanderplatz hoy, ¿no? Parecen dos países distintos prácticamente, ¿no? Allí vemos, del lado del este, Alexanderplatz, que quedó para el lado comunista, la torre de telecomunicaciones, que era la torre de los soviéticos, se puede entrar a visitar, ahí arriba hay un restaurante, hay una vista muy linda de la ciudad, con la Berlin Welcome Card, pueden entrar a todos los museos, a la torre, y para comenzar a hablar de esa ciudad capital de Brandenburgo, necesito que conozcan quiénes fueron los reyes, ¿sí? Primero, plantear que que Berlín no fue en tiempos medievales una ciudad muy importante.
no fue lo importante que fue Aachen, por ejemplo, Aquisgrán cuando fue capital, no fue lo importante que fue en la zona de la Baviera Múnich, o Nuremberg, o Friburgo, que eso lo vemos reflejado en las catedrales góticas que tienen, que son gloriosas. ¿Dónde está la Berlín medieval? No la vemos, y no es que se destruyó tanto durante la guerra. Obviamente en la Edad Media vivía gente en Berlín y tenían su Rathaus, su ayuntamiento, su catedral y todo lo que quieran, pero no era la ciudad en el año 1100 más importante de Alemania. Berlín era, la zona de Brandenburgo, era una marca. Cuando nosotros hablamos de los títulos de nobleza en Alemania, muy frecuentemente encontramos el Landgrave, o el Margraviato, que es el Margrave. El Margrave viene de el Markgraf, que sería un marqués. Entonces, Berlín era un marquesado, era una marca, en realidad, ni siquiera un reino. Recién se vuelve reino cuando este rey, que dice acá abajo, Federico I de Prusia, de la Casa Real de los Hohenzollern, va a ser, en realidad, Federico III, el margrave elector de Brandenburgo, es decir, el marqués de Brandenburgo, que dice elector porque dentro del Sacro Imperio había príncipes electores, obispos electores, eran los que elegían al emperador del Sacro Imperio. Recuerden que está dividido en reinos, en marquesados, en landgravatos, en margraviatos, y todos ellos tenían un elector que elegía al emperador al cual reportaba, ¿sí? Pero a su vez eran bastante autónomos, y en realidad el emperador en rigor no se elegía tanto porque era dinástico y era hereditario. Pero bueno, cuando había que cambiar, se proponía alguna familia diferente, y ahí ellos entraban dentro del electorado. Entonces, era un marqués con título de elector, que no cualquiera tenía título de elector del Reichstag, y Federico III, marqués de Brandenburgo. Pero en el año 1701 se vuelve Federico I, va para atrás, de Federico III pasa a Federico I, ¿pero por qué? Porque ahora es rey. Él fue el tercer marqués de Brandenburgo en llamarse Federico, pero el rey del nuevo reino aceptado por el emperador del Sacro Imperio, que es Prusia. Ahora pasa a llamarse el reino de Prusia-Brandenburgo. Cuando antes Brandenburgo era una marca y Prusia era un ducado, ahora elevan el título a rey, van a ser coronados por el rey Leopoldo I, que era el emperador del Sacro Imperio, que gobernaba ya en esos tiempos desde Viena, y que le da el título de reino a Prusia y Brandenburgo debido a su ayuda militar en la Guerra de Sucesión Española. En España gobernaban los Habsburgo, desde Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, siempre gobernaban los Habsburgo desde Carlos V. Pero en el año 1700 quedan sin descendencia los Habsburgo, y hay una guerra de sucesión española. ¿Quién va a suceder la corona española? Los Habsburgo se postulan, dicen nosotros, somos misma casa real, pero también se postula Francia. Y de hecho, ya saben la respuesta, gana Francia, porque hoy todavía están los Borbones. Pero de todos modos, el emperador le es fiel, y a pesar de haber perdido la guerra, le da en el año 1701 el título de rey de Prusia. Lo eleva de categoría de marquesado a reino debido a la ayuda esta que le dio a España, a pesar de haber perdido la guerra. En realidad en 1701 todavía no habían perdido la guerra, en 1713 es el cambio de corona a Borbones, pero igualmente queda con este título. Entonces, ahora que es reino, hay que estar a la altura de las circunstancias de lo que un reino requiere, un buen ayuntamiento, un buen palacio real. Ahora esta Berlín, que pasó de marca a reino, tiene que tener, por ejemplo, un palacio real. Este era el Palacio Real, digo era porque obviamente voló en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Berlín, se destruyó todo esto, obviamente que iba a venir al centro neurálgico. Era desde finales del siglo XVII, desde 1695, el palacio más grande cruzando los Alpes de Europa, era el Versalles de la zona norte de Europa. Esto está donde hoy es la isla de los museos. Fíjense cómo quedó tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se terminó directamente dinamitando, la administración soviética lo termina dinamitando porque iba a colapsar toda la estructura, y hoy esto está en reconstrucción, va a llamarse Humboldt Forum, desde la caída del muro en el 90, en el Reichstag se aprueba una reconstrucción parcial del Palacio Real. Digo parcial porque fíjense, esta fachada la hicieron a nuevo, siguiendo los lineamientos de
la fachada, ¿no es cierto?, que tenía en el siglo XVII. Dice 17-19 porque en el 19 un arquitecto alemán muy importante que se llama Schinkel hizo unas reformas, pero arranca en el 17 la construcción y se le hicieron unas reformas en el siglo XIX. Entonces, la fachada se va a construir tal cual, incluso fíjense, ya está terminada la cúpula, esta es una foto del 2020, ahora se pararon mucho las obras por este tema, pero ya está prácticamente terminada, faltan los 3.000 esculturas en arenisca que se están tallando en los talleres dentro del palacio. Y en los 3 lados restantes del perímetro laterales, un arquitecto italiano que se llama Franco Stella ganó el concurso y está haciendo de una manera ya muy moderna los otros 4 lados. El Humboldt Forum va a ser un centro cultural que propone ser uno de los más importantes de Europa, albergando colecciones que no tienen tanto espacio y haciendo centros culturales y salas de música y demás. Digamos una especie de CCK en el primer mundo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí está entonces lo que va a ser el Humboldt Forum y lo que era en su momento, que ya sabemos que era el Palacio Real. Pero como ustedes saben, los reyes no se quedan tranquilos con un solo palacio real. María Teresa de Austria gobernaba desde Hofburg, pero tenía su palacio de verano en Schönbrunn. Pedro el Grande gobernaba desde la Ermitaña en San Petersburgo, pero tenía su palacio de verano en Peterhof. Bueno, ellos también tenían otro palacio, porque uno solo en el centro de la ciudad no es suficiente, un poquito más alejado. Hoy esto queda dentro de la ciudad, pero en su momento esto era un poquito más alejado, y es el Palacio de Charlottenburg. Charlottenburg porque es el encargo de Federico I de Prusia, el primer rey del reino de Prusia, y su esposa, que se llamaba Sofía Carlota de Hannover. Por eso se llama Charlotte, por Sofía Carlota, por Sofía Charlotte de la casa de Hannover, ¿sí? Este palacio se mantiene dentro de lo que fueron los bombardeos en un estado bastante aceptable, obviamente está reconstruido, acá tenemos a los reyes, Federico I de Prusia y Sofía Carlota, y así quedó tras los bombardeos. Sí, perdió su cúpula, perdió algunos aventanamientos, obviamente, cayeron bombas, pero contra el Palacio Real de la Isla de los Museos, que se decidió directamente dinamitarlo, este pudo salvarse, se ha reacondicionado, se volvió a restaurar todo lo que eran los dorados, los vidrios, las arañas, y hoy puede visitarse, tiene unos jardines lindísimos, un palacio bien. Ellos lo llaman el barroco alemán, pero a mí me gusta más en realidad el rococó, porque ya el barroco para el año 1700 está terminando en los lugares donde surgió, en Italia, en Francia. Acá llega más tardíamente. Entonces en realidad lo que llega no es un barroco, sino es la fase final del barroco, que es un rococó. El rococó es un hijo del barroco, entonces en rigor, si hablamos ampliamente, no está mal decir que es un palacio barroco. Fíjense qué opulencia, qué recargado, pero el rococó maneja otra paleta, maneja una paleta de colores pasteles que vienen ideales para los lugares nórdicos donde se hace de noche muy temprano. Acá una boiserie de madera sería la depresión, nos conviene más una pared verde agua o lila como estamos viendo en este momento. Mucho blanco con dorado también, que ingresa mucho luz. Entonces los alemanes abrazaron muchísimo el rococó porque les convenía esta paleta de colores pasteles, siempre muy recargado. El barroco, por ejemplo, siempre simétrico, en cambio la decoración, fíjense en estas molduras, en el rococó es asimétrico, entonces la paleta, la simetría, son ciertos tips que nos muestran que ya estamos pasando el 1700, porque claro, esta gente asume 1701, pero el palacio se termina para 1740 recién, y ahí es pleno periodo rococó. Los alemanes han tenido desde siempre un gusto por la porcelana, especialmente China. En China, por el año 1400, 1500, gobernaba la corte de los Ming, y estas porcelanas azules, azul cobalto, bajo esmalte, eran el bestseller, tanto en Francia, Luis XIV estaba lleno de estas porcelanas, los reyes alemanes también, en la Baviera, estos de Prusia, coleccionaban estas porcelanas que venían de Oriente, pero eran tan fanáticos y las pagaban tan caras que decidieron que ellos mismos tendrían que tener sus propias manufacturas de porcelana. Los europeos sabían hacer cerámica, pero no sabían hacer porcelana, no es lo mismo la cerámica que la porcelana. Para poder hacer una pieza de porcelana necesitamos un pigmento que se llama kaolín. En realidad no es un pigmento, porque no es un color, es un material que está en la naturaleza que se llama kaolín. Con kaolín podemos hacer porcelana. Y mientras todas las cortes europeas estaban probando con alquimistas cómo descubrir la pasta de la porcelana, la técnica,
los alemanes se dieron cuenta que en realidad estaba en la naturaleza el caolín, y en la zona de la Sajonia tenían yacimientos de caolín y fundan una manufactura de porcelana que se llama Meissen, que existe al día de hoy, y ellos son los inventores de la porcelana en Europa. Luego este secreto se filtra y en la zona de Limoges, en Francia, se empieza a producir, pero ellos son los artífices de la porcelana en Europa. Hasta acá se usaba la cerámica, y si querían porcelana, la pagaban fortunas importándola de Oriente. Entonces, estas cámaras de porcelana alemanas, prácticamente en todos los museos, tenemos las colecciones de porcelanas. Fíjense acá los techos, la pintura de techo en el barroco y en el rococó va a ser un leitmotiv. A partir de que Miguel Ángel en Roma pintó la Capilla Sixtina en el año 1560, todos los pintores posteriores a él quisieron pintarse su gran techo. Entonces, a partir de Miguel Ángel, es decir, a partir del Renacimiento, del manierismo, vamos a ver infinidades de techos de edificios construidos en el 1600 y en el 1700, es un leitmotiv del barroco, es un subgrupo del barroco la pintura de techos. Así que, obviamente, estos palacios que se construyeron entre 1600 y 1700, pienso en Versalles, pienso en Schönbrunn, pienso en Peterhof, todos tienen pintura de techos, ¿no? O el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, porque es esta moda que vino post Miguel Ángel de pintar techos. Ahora, me doy cuenta si son barrocos o rococó porque miro la paleta y ya me doy cuenta, ven esta cantidad de colores pasteles, este verde agua, este celestón, esos son típicos techos ya del rococó. Pasamos ahora, vamos a superar el periodo del rococó impuesto por esta corte reinante de los Hohenzollern que acaba de asumir, y entramos ya a la segunda mitad del siglo XVIII. Hay un episodio muy importante en la historia de la arquitectura en Europa, que es el descubrimiento en el año 1750 de las ruinas de Pompeya y Herculano, ¿sí? Esas ciudades que fueron muy importantes en tiempos del Imperio Romano, que iba gente a veranear de mucho dinero, que saben que quedaron sepultadas por 1500 años bajo las cenizas del Vesubio, fueron descubiertas en el año 1750, en plena Ilustración. Piensen que el siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿no? La época del enciclopedismo, Diderot, Rousseau, Voltaire, y se empiezan a escribir enciclopedias sobre todo lo que se encontró en estas excavaciones de Pompeya y Herculano. ¿Y qué se encontraron? Piezas clásicas, piezas de la antigüedad clásica, piezas o griegas o romanas, más que griegas, romanas hechas al gusto griego. Entonces va a haber un revival de todo lo clásico a mitad del siglo XVIII, que se denomina el neoclasicismo. Es una vuelta a lo clásico. Entonces toda Europa se cubre de un manto neoclásico. Por ejemplo, Carlos III en España, que es la época en que se descubre Pompeya y Herculano. Recuerden que Pompeya pertenecía al Reino de Nápoles. El Reino de Nápoles era español, era territorio de Carlos III de España. Hace construir el primer monumento neoclásico de toda Europa, la Puerta de Alcalá, que seguramente conozcan. En Berlín se construye una de las puertas de entrada a la ciudad de Brandenburgo, a la ciudad de Berlín, que es esta puerta de Brandenburgo, siguiendo el modelo del Propileos. El Propileos era la puerta de entrada a la Acrópolis de Atenas. Más clásico, imposible, ¿no? Tomando como modelo la entrada a la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas no estaba lo destruida que está hoy, porque las guerras turco-griegas todavía no habían ocurrido, entonces todavía no había explotado la puerta de la entrada a la Acrópolis de Atenas como cuando explotó en las guerras turco-griegas, que los turcos lo usaron de depósito de pólvora, ¿sí? Entonces pudieron copiar este modelo muy bien, colocaron una cuadriga, la cuadriga es este carro tirado por 4 caballos que vemos acá arriba, que Napoleón tenía un toque con las cuadrigas. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase anterior que hablé de que en Venecia se robaron la cuadriga de San Marcos y Napoleón la colocó en el Arc du Carrousel, ahí donde estamos en el Louvre, en el patio que entramos a las Tullerías? Bueno, también expolió la cuadriga de la puerta de Brandenburgo. Obviamente, después del Congreso de Viena, cuando cae Napoleón, se la hacen devolver, se le agrega, cuando se recupera, una cruz de hierro, fíjense, una cruz con un águila, haciendo alusión a el primer imperio alemán, que fue el Sacro Imperio Romano-Germano. Es una Nike, es una victoria alada con la victoria del Sacro Imperio, que se coloca cuando los franceses la devuelven. Obviamente no duró demasiado, porque en el siglo XX miren cómo quedó la puerta de Brandenburgo. La cuadriga con todos los bombardeos prácticamente es de bronce, se fundió, se derritió, pero los moldes originales se conservaban, así que pudieron volver a
la refundieron, la pudieron volver a construir. Entramos ahora en el siglo XIX, esta Puerta de Brandenburgo, recuerden, es 1791, así que vamos a ver qué pasa para el año 1800, cuál es el gran monumento del año 1800. Quienes conozcan Berlín habrán hecho su visita al Reichstag, al Bundestag, al gran parlamento alemán. Acá me voy a detener un poco, porque yo hasta ahora hablé del Sacro Imperio, digamos, hasta Napoleón. Estamos año 1805, que es los tiempos de Napoleón Bonaparte, Confederación del Rin, pero no dura mucho, dura hasta 1815. Bueno, ¿qué pasa después de 1815? Cuando ya Jerónimo Bonaparte se retira, cuando el Congreso de Viena devuelve los límites territoriales a cada lugar de Europa que fue conquistado por Napoleón y se restauran las coronas, ya hablamos de esto cuando hablé de Portugal, ¿se acuerdan que la Casa de Braganza va a gobernar en Portugal de vuelta? En España vuelven los Borbones, a la zona de Austria, República Checa, Hungría, van a volver los Habsburgo, que son los que cayeron ante Napoleón, pero Alemania se separa acá. Alemania ya no quiere formar un bloque con Austria, con Hungría, con República Checa, y se separa y se va a llamar la Confederación Germánica. Es Alemania desde el año 1815, desde que cae Napoleón, hasta 1870, es la Confederación Germánica. ¿Quién la va a manejar? ¿Quiénes van a ser los reyes de esa Confederación Germánica? Los Hohenzollern, la misma dinastía que arrancó haciendo reino de Prusia a Berlín cuando antes era una marca, ¿sí? La dinastía es la misma, siguen los Hohenzollern, y los Habsburgo gobiernan su territorio, Austria-Hungría, República Checa, que va a tomar el nombre de Imperio Austrohúngaro, que dura hasta 1918, ustedes ya saben, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se disuelve también el Imperio Austrohúngaro. Pero Alemania va a ser Confederación Germánica, ¿sí? Desde 1815, desde que cae Napoleón, hasta 1870. ¿Por qué 1870? ¿Por qué paró ahí y no en 1918, como el Imperio Austrohúngaro, que termina después de la guerra, después de la Primera Guerra? Porque en 1870 Alemania, con los Hohenzollern, va a entrar en una guerra contra Francia, por un límite territorial muy conflictivo, que siempre fue conflictivo, esa frontera Francia-Alemania, que es la zona de Alsacia-Lorena. La zona de Alsacia-Lorena es una zona muy rica en cuanto a las tierras, se planta muchísima malta, cebada, para hacer bebidas alcohólicas, muchísimo maíz puede crecer allí. Eso le importaba a la gente medieval, al siervo medieval, tener Colmar o Estrasburgo. Pero en el siglo XIX ya no es tanto la cebada o el choclo que puedas plantar en la Alsacia-Lorena, sino es que había minas de hierro y de carbón, que en la Revolución Industrial todos queremos hierro y carbón para hacer funcionar los ferrocarriles, ¿no? Que es el gran logro de la Revolución Industrial. Entonces, entran en una guerra, que es la guerra franco-prusiana, la guerra de los franceses contra Prusia, y la van a ganar los alemanes. Entonces, cuando los Hohenzollern vencen a los franceses, de la mano, seguramente los conozcan, miren, fue el Kaiser Wilhelm I, Guillermo I, con su conde Otto von Bismarck, que funcionaba como su general en jefe y su mano derecha, y luego van a gobernar muy poquito tiempo, solamente 3 meses, su hijo, Federico III, que es el hijo del Kaiser Guillermo I, le agarra un cáncer de garganta y muere a los 3 meses, y luego Guillermo II, que Guillermo II en 1918 tiene que abdicar porque no quiere firmar el Tratado de Versalles, aceptando que perdieron la guerra, ¿no? Ellos simplemente habían pedido un armisticio, entonces abdica, se va a Holanda, y ahí arranca la República de Weimar, ¿sí? Entonces, este periodo de 1870, en que vencen en la guerra franco-prusiana a los franceses y anexan Alsacia-Lorena, hasta 1918, es decir, hasta que termina la Primera Guerra Mundial, se lo conoce en Alemania como el Segundo Reich. Ahora se vuelven un nuevo imperio. ¿Cuál fue el primer Reich? El Sacro Imperio Romano-Germano. ¿Cuál fue el Segundo Reich? El de esa Alemania unificada. Unificada donde todos reconocen que el emperador Hohenzollern no es más el rey de Prusia, sino el emperador de ese Segundo Reich. Entonces el rey de la Baviera le responde y dice, sí, yo estoy abajo tuyo, soy tu rey, vos sos mi emperador. Se anexan, por ejemplo, en estos tiempos, en tiempos de unificación alemana, de Segundo Reich, las zonas
de Hamburgo, Lübeck, Bremen, las zonas del norte, las zonas que eran puerto y que eran ciudades hanseáticas libres, formaban parte de la Liga Hanseática y ellos eran ciudades libres, que no tributaban a nadie, eran como otro país, ¿sí? Entonces se anexa Hamburgo, se anexa Lübeck, se anexa Bremen, y todas las cortes, la de Sajonia, la de Baviera, el Palatinado, Westfalia, todos van a responder al Kaiser. El Kaiser, que es el emperador del el Segundo Reich, ¿sí? Y el Tercer Reich, obviamente, ya todos conocemos, ¿no? Entonces, Primer Reich, Sacro Imperio Romano Germano, Segundo Reich, el periodo de unificación alemana, donde se anexa Alsacia-Lorena, más Hamburgo, y todos los reyes reconocen a la corte como oficial al emperador Hohenzollern, que se lo va a denominar Kaiser, que Kaiser viene de el Caesar es el César, es una forma de denominarlo como se denominaba al rey, al emperador en el Imperio Romano. Entonces esto se postula como una continuación del Sacro Imperio, si se quiere, pero con una extensión territorial, obviamente, mucho más pequeña, ¿no? Acá tenemos un mapa que nos muestra. Fíjense, ocupaba así hasta Polonia, se extendía hacia el este, pero no podemos comparar con lo que fue la expansión territorial en tiempos de Sacro Imperio. Miren, aquí hay una pintura alemana de estos tiempos que nos muestra la proclamación de Guillermo I, Wilhelm I, el que vence junto con Otto von Bismarck a los franceses, como emperador alemán. Y miren dónde es esta proclamación, que fue así, no es un cuadro, fue acá, en el Salón de los Espejos. En el Salón de los Espejos también se firmó el Tratado de Versalles, que el Tratado de Versalles que decía, me devuelven Alsacia-Lorena, dijeron los franceses, así como te la di en el Salón de los Espejos, bueno, en 1870, ahora me la devolvés en el Salón de los Espejos. Es muy simbólico tomar el Salón de los Espejos, hablando de la guerra franco-prusiana y tocando el tema sensible de Alsacia-Lorena. Bueno, entonces, ahora estamos en el Segundo Reich. ¿Qué pasa? Hay que hacer un parlamento para toda esta Alemania unificada que esté a la altura de lo que implica que Berlín sea la capital de todo el Reich, de todo el Segundo Reich, ¿sí? No puede manejarse con el Rathaus que tenía de siempre. Entonces se construye un parlamento, miren, esto se decide en el parlamento, una construcción de un parlamento a la altura de las funciones del Reichstag y digno de representar al pueblo alemán, es una necesidad urgente. Entonces, transicionalmente, mientras se construye el Reichstag, se utiliza el Parlamento Provisional de la calle Leipziger 4, y se construye el Reichstag que nosotros conocemos hoy. Como verán, la cúpula del Reichstag que nosotros conocemos hoy no es en absoluto la cúpula que vemos actualmente, diseñada por un arquitecto británico que se llama Norman Foster. ¿Qué es lo que ocurrió? Uno diría, bueno, obvio, en la batalla de Berlín bombardearon todo, se destruyó la cúpula. Pero en realidad antes de la batalla de Berlín, en el 33, que la batalla de Berlín fue en el 45, ¿no? ¿Saben? En el 33, Hitler, bueno, no se sabe si Hitler en realidad es dudoso, pero se le atribuye en general, todo apunta a que pudo haber sido autoprovocado por el Tercer Reich, este incendio que ocurrió en el año 1933, que por supuesto se culpó a los comunistas, se culpó a cualquiera menos a la cabeza del Reich. Entonces ya se incendia la cúpula en el 33, ni siquiera hay que esperar a la batalla de Berlín a que se termine de incendiar, ¿sí? Se restaura más o menos, y luego en la batalla de Berlín, habrán visto alguna vez esta foto que recorrió el mundo, que es famosísima, este era un fotógrafo de la Unión Soviética que enganchó justo a un soldado comunista que izó, mejor dicho, la bandera de el martillo y la hoz del Ejército Rojo, ¿no es cierto? Y así quedó la cúpula, el Reichstag, luego de la batalla de Berlín. Cuando cae el muro, en el 89, se llamó un concurso para el año 1990, se presenta Calatrava, se presentan arquitectos, más de 100 arquitectos se presentaron, y la gana un arquitecto británico que se llama Norman Foster, que Calatrava lo acusa de plagio, porque él había presentado lo mismo, ¿Qué es lo que presenta? Una cúpula de cristal transitable. Se conocen, por ejemplo, el Guggenheim de Nueva York, que también es en realidad una gran estructura espiralada transitable. Digamos que no es tan novedosa arquitectónicamente. Lo que tiene interesante es ese mensaje de esa transparencia que pretende mostrar el Parlamento alemán ahora luego de su unificación, ¿no? Unificación porque ya cayó el muro y se unificaron la RDA y la RFA. Muy cerca de esto, a unas pocas cuadras, tenemos el monumento
al holocausto, a los judíos de Europa asesinados. Esto es muy interesante porque en una de las mejores zonas de Berlín, a 5 o 6 cuadras de la puerta de Brandenburgo y del Parlamento, tenemos 20.000 metros cuadrados cedidos para 2.700 estelas, son 2.700 tumbas, por decirlo de alguna manera, de distintos tamaños, de 2 metros a 5 metros varían, que cuando uno camina por ahí es como una especie de laberinto gris, es medio insoportable la sensación que produce, que es la idea, por supuesto, ¿no? Haciendo alusión a todas tumbas iguales, sin el nombre de nadie, pero todas diferentes en realidad, en altura, ¿no? Obviamente esto hace alusión al exterminio sistemático de gente, ¿no? A esas matanzas masivas donde mueren lo mismo abuelos, padres, hijos, y son todos quemados iguales, así que es muy interesante el mensaje de este arquitecto americano judío que gana el concurso. Abajo hay un centro donde tiene toda una cartelería muy interesante de todos los campos de concentración, la cantidad de gente, los nombres de aquellos que murieron. Y hay otra zona que no es tan deprimente como la zona del Holocausto, que es más divertida, que es la zona donde está la zona del Memorial al Kaiser Wilhelm. Esto es Guillermo II, el último Kaiser de Alemania, el que abdica para no firmar el Tratado de Versalles, construye en honor a su abuelo, al fundador del Segundo Reich, a Guillermo I, un memorial que miren cómo era, miren cómo quedó después de los bombardeos. Y esta zona es muy interesante porque hay una suerte de avenida que había construido Otto von Bismarck, que era como pasear por Champs-Élysées, se destruyó prácticamente, son pocas las casas imperiales de la Belle Époque que pueden verse del siglo XIX, pero hay unas tiendas muy interesantes, las tiendas KaDeWe, que es una especie de Harrods o de Galerías Lafayette, que en el 7º piso se puede ir a comer, que es muy lindo, así que esta es la zona de shopping, digamos, y de recreación más divertida. Y para los que nos gusta la cultura, nos vamos más hacia el lado, tomamos la puerta de Brandenburgo, avenida Unter den Linden, y nos vamos a la isla de los museos, una isla que contiene la catedral, esto que ven acá que es parque, que era el Palacio Real. Claramente esta foto es vieja porque acá debería estar el Humboldt Forum, así que voy a tener que actualizar mi PowerPoint, me estoy dando cuenta, y 5 museos, los 5 museos más importantes de Berlín. Vamos a ver primero la catedral, que la catedral, otro emblema del Segundo Reich. ¿Qué pasa? Si el Parlamento les había quedado chico y no mostraba la opulencia de esa Alemania unificada que ahora era el Segundo Reino, lo mismo pasaba con la catedral. Por eso ven la fecha, 1895, es post-1870, al igual que el Reichstag, que es post-1870. ¿Cómo era anterior? La que hicieron los Hohenzollern en la época del Barroco. Miren, acá tenemos una foto de 1892 como era, ¿sí? O sea, todavía no se había reformado. Muchísimo más sobria, más austera, un neoclásico mucho más tranquilo. En cambio, se decidió en 1895 reacondicionarla, ponerla a la altura de este Reich opulento. Esto era moneda corriente en las dinastías de finales del 19. En Francia está Napoleón III, piensen en la Ópera Garnier, por ejemplo, es el monumento a la opulencia. Así que este eclecticismo, que es esta conjugación de diferentes estilos, mezclar un neoclásico con un neobarroco, con un neorrománico, es bien propio de fin de siglo. Y si no, piensen acá, sin ir más lejos, en el Palacio de Aguas Argentinas, por ejemplo, en la Avenida Córdoba, es de la misma época de la Catedral de Berlín. Bien recargado, un eclecticismo de fin de siglo que es bien propio de las naciones opulentas, que acá a finales del 19 teníamos mucho dinero, bueno, el Kaiser también. Entonces, así quedó la catedral, bastante aceptable dentro de todo para los bombardeos que sufrió. La gente la visita, es la cripta de los Hohenzollern, esto es el panteón real de la dinastía prusiana, pero lo que más me interesa de la isla de los museos, obviamente, son los museos con las catedrales que hay en Europa. No vamos a desmerecer la catedral de Berlín, pero ustedes van a ir a Colonia en este viaje, no podemos comparar la importancia de la catedral de Colonia contra la de Berlín, por ejemplo. El Altes Museum, tenemos 5 museos. El Museo Altes es el museo de arte antiguo, que tiene una colección muy buena en cuanto a todo lo que es piezas griegas, piezas romanas, esculturas romanas, vemos esta colección de cascos corintios, mucha cerámica griega. Luego tenemos el Neues Museum, que tiene una colección muy buena de Egipto, de mundo antiguo, tiene piezas arqueológicas importantes. Cuando les hablé de que había piezas de antes de Cristo muy importantes, esta, por ejemplo, el Golden Hat, este sombrero
todo de oro macizo, que es del siglo IX a.C., de las tribus germanas que poblaban muchísimo antes de la invasión del Imperio Romano, y los chamanes y los jefes de tribu llevaban para las ceremonias estos golden hats, hay uno en Hamburgo también muy lindo. Y la joyita de este museo, el busto de Nefertiti, una escultura importantísima, que es la esposa de un faraón egipcio, que es muy importante porque es de las pocas esculturas que conservan su policromía. Fíjense lo bien que conserva el color del rostro, los labios pintados, el tocado, solamente un ojo que se saltó el esmalte, pero el resto está impecable. Son pocas las esculturas egipcias, en general son pétreas, se les fueron los pigmentos que no son industriales y eran naturales, y esta las conserva perfectamente, y además de lo bella que es esta escultura, que es indiscutible lo que era esta princesa siria de Linda. Era faraón egipcia, pero era una princesa siria, por eso el cuello tan elongado. Ellas usaban los anillos estos como usan las tribus de Myanmar hoy en día, entonces tenía un cuello muy elongado. Luego el museo más lindo arquitectónicamente, porque quién no quiere una foto acá, con la torre de telecomunicaciones atrás y el Museo Bode, es un museo de arte bizantino, que está muy bien, pero la joyita, mi amor, en Berlín, es este museo, el Museo del Pérgamo, el museo de arquitectura de la antigüedad, tanto del mundo antiguo como antigüedad clásica, que la colección que alberga el Museo del Pérgamo. También tiene un museo de arte islámico, que está muy interesante, pero esto es impresionante. Esto es la puerta de Ishtar, es la puerta de entrada a la ciudad de Babilonia, es una puerta de tiempos de Nabucodonosor II, es decir, del 560 a.C., así se entraba, por esta puerta se entraba a la ciudad más rica del mundo por ese entonces, una puerta que conserva muy bien su policromía. Fíjense este león que vemos acá, por ejemplo, que es un zoom a este friso procesional, ven, esto que está acá, azul, está restaurado obviamente, pero lo que no está restaurado es cómo se conserva el día de hoy. Esto es un principio que se usa en restauración, donde se restaura una parte sí, una parte no. Entonces el ojo entrenado automáticamente detecta cómo está el día de hoy, y para el turismo, para que vea una cosa lógica y agradable, y se imagine cómo era, se restauran partes. Así que la puerta de Ishtar en un estado de conservación excelente. El altar de Zeus, un altar en honor a sacrificios al dios Zeus, que hicieron la gente de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad en Asia Menor, cerca de Troya, cerca de Mileto, una ciudad que era muy cultural, que tenía una biblioteca tan importante como la de Alejandría. De ahí viene la palabra pergamino, de la cantidad de pergaminos que se guardaban en Pérgamo, en esta ciudad, y este era el altar principal de la ciudad, que los alemanes también lo llevaron para allá en tiempos en que se descubre Troya. Saben que Troya también la descubre un alemán, ¿no es cierto? Y piensen que este museo, que tiene estas arquitecturas enormes, o, por ejemplo, vamos a ver atrás de la puerta de Ishtar, la puerta de entrada al mercado romano de la ciudad de Mileto, una ciudad muy cerca de Pérgamo también, que en tiempos de Imperio Romano fue anexada al Imperio Romano, a pesar de estar en lo que hoy es Turquía, y esta era la puerta de entrada a la ciudad, ¿no? Una pieza del siglo II después de Cristo, de tiempos del emperador Adriano. Fíjense el tamaño de estas construcciones. A ver, miren la gente, les pongo gente a propósito para que vean la escala, ¿no? Este museo se construyó colocando primero la arquitectura, primero el mercado de Mileto, primero el altar de Zeus, primero la puerta de Ishtar, ¿sí? Y luego se construye todo el tinglado, todo lo que lo recubre, ¿sí? Porque obviamente, imagínense que la puerta del mercado de Mileto no pasa por la puerta de este museo, miren lo que es la puertita, no entra. Así que es muy interesante, este museo es una joyita. Y el quinto museo, que ya es un museo de bellas artes, que se denomina la Alte National Galerie, la Galería Nacional de Arte, que lo más interesante, a ver, hay de todo acá, de los artistas que se les ocurran, tiene una colección fantástica, pero creo que el fuerte es el gran pintor alemán que ellos tuvieron en el romanticismo, a finales del XVIII y principios del siglo XIX, Caspar David Friedrich. Así que es una excelente oportunidad para ver obra de él, que es muy difícil ver obra de Friedrich porque Hitler era muy fanático de él, decía que era el artista que mejor encarnaba el nacionalismo alemán. Entonces compró todas las obras que había y no permitía que salieran de Alemania. Entonces es muy difícil ver obra de Friedrich si no es en Hamburgo, en Berlín, en los museos alemanes, alguna que otra, en el Metropolitan, sí, pero no del nivel de lo que podemos ver acá, así que vale la pena aprovecharlo. Y
Entre la isla de los museos y Alexanderplatz tenemos la zona de el barrio judío, que actualmente es la zona más chic, más divertida para bares, una zona bohemia con galerías de arte, la sinagoga que se ve desde la isla de los museos, actualmente es solamente una fachada que muestra que en ese barrio vivían muchos judíos. Digo en ese barrio porque tampoco era un gueto, como podemos pensar en el gueto de Praga, por ejemplo, que estaban amurallados dentro de la ciudad amurallada. No es que estaban confinados acá, Los judíos alemanes eran muy pudientes y vivían en las zonas más acomodadas de la ciudad. Pero muchos de los comerciantes, de los que por ahí no eran tan pudientes, en lugar de vivir por las tiendas KDP, por esa zona, estaban aquí atrás de la isla de los museos, y esa sinagoga hoy funciona como una fachada. Acá en el interior les pongo una pintura de 1860 para que vean cómo era, entraban 30.000 personas. Hoy es una fachada porque con los bombardeos de la guerra no hubo forma de volver a rearmarla y simplemente se restauró la fachada para que quede como símbolo. Pero la cuestión es que el barrio judío es digno de una visita porque tiene una zona de los patios, son 8 o 9 patios que están unidos entre sí, y que dentro de estos patios hay galerías de arte, hay centros culturales, hay restaurantes, así que es una zona muy divertida para ir a pasear por los patios del barrio judío. Y obviamente no puede faltar, si hablamos de Berlín, ir a ver la zona de lo que queda en pie del muro de Berlín. Acá tenemos el río Spree, y cruzando el río Spree por este puente tenemos la East Side Gallery, se llama esto, que son fragmentos que quedaron en pie del muro de Berlín, que era un muro gris o que estaba atacado por vandalismos, y que se llamó a artistas contemporáneos de todos los lugares del mundo para que le dieran vida e hicieran algo un poco más divertido. El más famoso de los murales creo que es este que vemos acá, que es El beso fraternal, se llama, es un líder de la Unión Soviética, Brezhnev, y el otro, el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, que se están besando. Si alguno ya fue a Berlín varias veces y le interesa hacer alguna visita en los alrededores, el Palacio de Sanssouci en Potsdam es una muy buena opción. Es otro de los palacios de los Hohenzollern, ya van a haber visto Charlottenburg, bueno, el Palacio Real ya vimos que voló, tenían su palacio en las afueras, con una colección importante. Simplemente el Caravaggio que conservan, la increíbilidad de Santo Tomás, vale la pena la visita, Así que si a alguno le sobra, como el tour tiene 3 o 4 días, te escucho, Grace. Le quería decir a todos, bueno, que primero para dejarla respirar unos segundos a Astrid, que yo sé que no le hace falta, pero quiero decirles que el hotel que vamos a parar está en la Friedrichstraße, estamos a metros de los museos, es espectacular, la zona es divina, de noche los voy a llevar, tengo unos bares para ir a comer, tengo un lugar enfrente al hotel ahí en la Friedrichstraße donde hacen un chucrut increíble, así que va a ser muy divertido, y por supuesto vamos a ir al lugar, al barrio judío, porque tiene mucha movida, es muy joven como nosotros, tiene mucha onda, desde comernos los arenques marinados con un vino blanco exquisito, o sea, tengo unos lugares lindísimos, ya he ido muchas veces, y aparte los conozco, y siempre, por supuesto, me sorprendo con cosas nuevas, porque creo que Berlín es una de las ciudades más jóvenes, más vitales, más únicas que hay en este momento, el arte, las galerías de arte modernas que hay, vamos a ir a visitarlas en grupos pequeños, vamos a ir todos juntos, realmente más allá de todo el acervo impresionante cultural que tiene, lo moderno, la movida que hay ahora, hay muchísimo. Por eso les dedicamos 4 noches a Berlín, y no alcanza, como siempre no alcanza, pero de todas maneras, nosotros vamos a estar emplazados en un lugar muy canchero, muy nuevo, muy lindo, y de ahí vamos a poder movernos. Vamos a ser una época del año fabulosa, los días son los días más largos, o sea que vamos a estar a las 9, 9 y media, 10, no es de noche, o sea que se puede disfrutar muchísimo la vida del lugar. Así que bueno, hago nada más, me vuelvo a mutear y te sigo. Adelante, tesoro. Bueno, continuamos con Dresden, entonces. El viaje se iba hacia Dresden, luego dijimos que íbamos a Leipzig y Karlovy Vary. Entonces vamos a seguir el recorrido. Dresden, voy a ir un poquito más rápido acá, porque veo que ya son 5:20 y le dediqué demasiado tiempo a Berlín, pero bueno, lo amerita. Dresden, esta ciudad construida sobre el río Elba, una ciudad que también, por la guerra, miren cómo quedó, es una locura. Cuando uno ve las fotos de Dresden no se puede creer cómo ha quedado la ciudad, 90% destruida, está muy restaurada. Teníamos una casa real, que era la casa real de Sajonia. Dresden es la capital de la zona de Sajonia,
Y acá tenemos el castillo de la casa real que gobernaba allí, la casa de Wettin, que tiene una colección de arte que es digna de ver. No tanto lo que uno ve en el castillo, que se puede entrar a visitar, y vale la pena porque viene incluido en el ticket, pero el Zwinger, que es un recinto cuadrangular, era una fortaleza que hoy alberga museos de porcelana, que Dresden es muy importante por toda la zona de Meissen que está alrededor, pero la colección del museo de la Alte Galerie de Dresden es impresionante en lo que refiere a maestros de arte renacentista, por ejemplo, esto que estoy mostrando acá, la Madonna Sixtina, que es una Madonna de Rafael, que era del Papa Sixto IV, que construye la Capilla Sixtina, nada más y nada menos, de la familia en realidad de Sixto IV. Y aquí abajo, fíjense estos angelitos que seguramente los hayan visto en cualquier remera que hoy en día se estampan o en las bolsas de Feducci, que tiene este emblema, así que muy famosos los angelitos de Rafael. Luego tenemos a Vermeer, por ejemplo, o Vermeer, depende de cómo lo quieran pronunciar, con la joven en la ventana leyendo la carta. Una Venus de Giorgione, que es muy importante. Los Van Eyck eran los descubridores del óleo, si conocen en Gant, por ejemplo, el altar el políptico del altar de Gant, del Cordero Místico. Así que la colección de este museo vale la pena entrar a visitarla. Dresden igual es una ciudad barroca muy importante, un gran centro protestante. Esta iglesia, por ejemplo, es luterana, es una iglesia que tiene una cúpula de piedra arenisca, que es particular esto, y la ópera de Dresden, la Semper Ópera, por el nombre del arquitecto, Gottfried Semper, una ópera del siglo XIX. Esta escultura que vemos acá es Augusto el Fuerte de Sajonia, uno de los reyes más importantes de la casa de Wettin. Y en Dresden, que les decía esta tradición que hay de los azulejos y de la porcelana, de la cerámica en general, existe este friso que se llama el desfile de los príncipes, con azulejos de porcelana de Meissen, terminado en 1907, que muestra todos los reyes, es un desfile de todos los reyes de la casa de Wettin desde el año 1100 hasta 1906. Son los relieves a tamaño, las figuras, perdón, porque no son relieves, están pintadas en la porcelana, son a escala real, así que uno se para y es como si tuviera un caballo enfrente a escala real, y los personajes también. Y hablando de porcelanas, no solamente en Meissen, hay una manufactura muy importante de cerámica y porcelana en Alemania que se llama Villeroy Bosch, que este local, que es una suerte de Valenti, es una quesería, está toda recubierta con porcelana de Villeroy Bosch, es un lugar que se puede ir a desayunar o a almorzar. Si vieron la película Gran Hotel Budapest, por ejemplo, la esposa de él, la chica que a él le gusta, trabaja como pastelera y está filmada, supuestamente es la pastelería del Hotel Budapest, pero está filmada acá en este lugar que se llama Pfundsmolkerei. Luego vamos para Leipzig. Leipzig tiene un casco histórico interesante, por ejemplo el Rathaus, que fue reconstruido tras la guerra, obviamente, es del siglo XII, pero reconstruido tras la guerra. Tiene un museo de la ciudad, que es muy interesante. Es una ciudad muy musical, por ejemplo, está este complejo de museos, el Museo Grassi, que alberga el Museo de los Instrumentos Musicales, la iglesia de Santo Tomás, que también es del siglo XII y está reconstruida, pero conserva partes originales. Hay un museo de Bach también, y este es el plato más característico que vi que está incluido en las excursiones que van a hacer, este Leipziger Allerlei, que es una especie de guisante con zanahorias, setas, espárragos, así que bueno, también forma parte de este viaje lo gastronómico, obviamente. Así que se comen la Currywurst en Berlín, acá se comen el plato característico de Leipzig. Y luego el tour continúa por un capricho de Grace, porque a Grace le encanta esta ciudad, porque en realidad los saca de Alemania y los mete a República Checa, pero ¿quién no quiere ir a pasar una noche a Karlovy Vary? O Carlsbad, como le dicen los alemanes. Realmente es un capricho, porque aparte me encanta la Belle Époque, vos sabés que yo adoro, así como adoro el barroco, adoro el Art Nouveau, y entonces me dije, ¿y por qué no nos vamos 2 noches a este lugar? ¿Nos lo merecemos? Claro que sí. Sí, queda todo tan cerca, cómo no, aparte es lindísimo. A ver, Carlsbad, porque Bad es baños. ¿Conocen Baden-Baden, por ejemplo? En Alemania es baños, eran las termas romanas. Bueno, acá eran las termas donde Carlos IV de la Casa de Luxemburgo, que era el emperador del Sacro Imperio, que gobernaba desde Praga, por eso les decía el puente de Carlos IV, vieron que todo se llama Carlos IV, bueno, Carlos IV de Luxemburgo, el emperador del Sacro Imperio y rey de Praga,
se iba en sus tiempos de vacaciones a las termas naturales, que tenían sus beneficios minerales y demás, a esta ciudad de Karlovy Vary. Era una ciudad declarada balneario real, pero que en 1600 hubo un incendio que destruyó prácticamente toda la ciudad. Luego hubo una invasión sueca, así que también costó levantar Karlovy Vary, y recién en el siglo XVIII-XIX vuelve a repuntar tras el incendio y la invasión sueca. Entonces, tiene una construcción muy interesante del XIX, como bien Grace decía, de la época de la Belle Époque, mucho Art Nouveau. Es una ciudad que tiene mucho que ver con la cultura, la música. Por ejemplo, Beethoven y Goethe solían veranear en las termas de Karlovy Vary, Chopin también, Mozart residió acá en un hotel que se llama Hotel Mozart, Pedro el Grande, por ejemplo, iba de vacaciones a Karlovy Vary. Curiosamente, el aeropuerto de Karlovy Vary solamente recibe vuelos a Moscú, Moscú-Karlovy Vary, así que evidentemente esta tradición de que Pedro el Grande venía de vacaciones acá se mantiene al día de hoy. Y esto que vemos acá, que es construcción neoclásica del 19, es la zona de las termas, y están por toda la ciudad, son varias termas, pero hay una parte que está en esta construcción, que se llama Columnata del Molino, porque antiguamente había un molino. Es el mismo arquitecto que hizo la Ópera Nacional de Praga, y acá tenemos la Ópera Municipal. Voy a poner una vista de la ciudad, fíjense, acá tenemos, acá arriba el Hotel Imperial, que es donde se filmó Gran Hotel Budapest, y luego si bajamos, donde está la Grand Place de la ciudad, esto que vemos acá es la ópera, y al lado tenemos un hotel que se llama el Gran Hotel Pup, que acá se celebra el Festival de Cine de Karlovy Vary, por eso les decía que es una ciudad que tiene mucho que ver con el cine, la música, con el arte, que es el hotel donde se filmó la película Casino Royale, la de 007, de este señor rubio de ojos claros, está filmada en ese hotel, así que también es un lugar muy cinematográfico. Y acá tenemos la columnata del mercado, con esa típica arquitectura en hierro fundido que es tan propia de la Belle Époque, de los finales del siglo XIX, como puede ser cualquier jardín de invierno y demás, la plaza del mercado. Luego vamos hacia la ciudad de Bayreuth, no sé muy bien cómo se dice, después Raúl me va a corregir cómo se dice. A ver, la ópera del Margrave, digamos que esto es el atractivo principal de esta ciudad. La ópera del Margrave, ya hablamos de lo que era un margraviato, ¿se acuerdan que venía de Markgraf, que es de las marcas? O sea que esto era la ópera del marqués, sería. En realidad es más que el marqués, es la marquesa, porque Guillermina II de Prusia es quien encarga en 1744 esta construcción. Ella era la princesa, la hija del rey Federico I de Prusia, y se implicó mucho en la ópera, participando como escritora, como compositora, como actriz, como directora. Esta ciudad queda más o menos cerca de Nuremberg, queda a unas 2 horas de Múnich más o menos, y es un teatro muy importante, porque es de los pocos teatros barrocos, miren lo que es el interior, se caen de espaldas, a los que nos gusta el barroco, yo me desmayo si entro acá. Es el teatro barroco mejor conservado del mundo. Y digo barroco porque nosotros pensamos en los grandes teatros, y pensamos en la Scala da Milano, que es posterior, pensamos en la Ópera Garnier, que es posterior, pensamos en nuestro Teatro Colón, que es para caerse de espaldas también, pero es posterior, pensamos en la Ópera de Viena, pero es posterior. No hay teatros barrocos tan bien construidos. Los teatros que yo acabo de nombrar, el Bolshoi, Viena, Scala da Milano, todos esos teatros son del siglo XIX, de finales del XVIII o del siglo XIX, ¿sí? En cambio este es del siglo XVII, ¿sí? Es muchísimo anterior, y está muy, muy bien conservado. Lo han restaurado durante como 5 o 6 años, estuvo cerrado, acaba de abrir hace muy poquito, así que les diría que si tuviera que nombrar teatros barrocos que se conserven también, este es el primero. Atrás de este hay uno en Praga, en una ciudad que se llama Český Krumlov, en el castillo, que capaz lo conocen, y si no, les diría que, a ver, ni The Globe, que era el teatro donde Shakespeare, ni la Fenice en Venecia, que eran teatros de barroco, se han conservado al día de hoy, así que la visita a este teatro, que es espectacular, miren lo que es el escenario, 27 metros de profundidad, atrajo la atención de Richard Wagner, quien visitó la ciudad en 1870, y dirigió aquí la 9ª Sinfonía de Beethoven. Es original todo, salvo el telón, que se lo llevó Napoleón Bonaparte, le pareció que la cortina se la podía llevar. Bueno, y por último termina la parte del viaje en tierra. Acá nos embarcamos
en la ciudad de Nuremberg, una ciudad amurallada, que se conserva muy bien su casco histórico, la catedral de Nuremberg, una catedral gótica muy importante. Nuremberg en la Edad Media fue una ciudad muy importante. Cuando hablé de que Berlín no tiene una catedral gótica como esta, miren lo que era Nuremberg o lo que era Friburgo. Tenemos el castillo que todavía se mantiene, el Burg, el castillo se mantiene en pie en excelentes condiciones, y la casa para visitar de Alberto Durero, creo que es el artista, me animaría a decir, más importante de los artistas alemanes, del Renacimiento ni hablar, ¿no? Pero realmente es muy importante Albert Dürer, y él vivía en Nuremberg, tenía una posición social, era muy adinerado, fue muy importante, era pintor oficial de la corte de la casa de Wittelsbach, que es la casa que gobernaba en la Baviera, y se puede ir a visitar la casa de Alberto Durero, donde se conservan todavía prensas originales, buriles, tacos, todos los utensilios para sus grabados. Acá en Nuremberg van a embarcar. No sé si querés comentar un poquito, Raúl, si estás online todavía. Muchas gracias, Astrid. Y bueno, lo primero, estoy pasmado, casi sin habla. Qué tremenda presentación de esa complicadísima historia de Alemania y qué forma de conectarlo. He aprendido muchísimo, sobre todo esos enlaces con la historia de España. Qué bien hecho, enhorabuena. Y gracias por cederme el micrófono, casi que no quiero interrumpirte, quiero que sigas, por favor, pero bueno, una vez que hemos llegado a Nuremberg, llegamos a la Maprima y estoy muy orgulloso de poder introducirlo. Es un barco que está construido en el 2013, las dimensiones del barco son lo más grande que se pueda tener para este tipo de viaje, porque vamos a navegar el canal del Meno-Danubio, el río Meno y el río Rin, y bueno, caben unos 164 pasajeros, y para hacerse una idea, muchos de nuestros competidores tienen unos 200 pasajeros en el mismo tamaño de barco. Entonces sí, es un barco muy espacioso, con mucha tripulación, tenemos unos 50 tripulantes más o menos, y normalmente navegamos con unos 130, 140 pasajeros de media. Cuando llegan a Nuremberg, lo primero que vamos a hacer es quitarles las valijas y ponerlas en los camarotes para que aquí ya se tengan que despreocupar de volver a hacer maletas hasta que lleguen a Ámsterdam, y lo primero que hacer es relajarse en el barco. Bueno, vamos a tener un cóctel de bienvenido. Creo que tenemos algunas fotos más del barco. No sé si quieres pasar de slide de lámina. Para que veamos lo bonito que es el barco. Aquí vemos una librería, la recepción. Hay muchas zonas en el barco, sobre todo en la cubierta superior, que uno se puede relajar. Muchos de los camarotes tienen balcones, y en esta primera parte del viaje, sobre todo cuando navegamos el canal del Meno-Danubio y el río Meno, es muy bonito pasar tiempo en los balcones o en la cubierta, porque casi que se puede tocar la orilla. Estamos ahí mismo en medio del paisaje de todo. Y bueno, de Nuremberg, que es simplemente el puerto de embarque, que espero que hayan probado las salchichas y los panes de jengibre que son tan famosos de Nuremberg. De hecho, Nuremberg hoy en día se exportan. He leído un poco de trivia últimamente que en Nuremberg, en las épocas de más demanda al mercado, se producen 10 millones de salchichas al día, que es una cifra increíble. Entonces, cuando vayan, cómanse al menos 6, que es la media docena que hay que comerse, pero luego ya en el barco hay tanta comida que, bueno, que ya es salchicha, bueno, muy poca. Pero de ahí vamos a Bamberg, y creo que ahí te voy a ceder el micrófono para que nos introduzcas un poco lo que es el mundo histórico y artístico de Bamberg, y ya, bueno, ya ahí comento de vez en cuando, porque ya estoy ahí con ustedes en el viaje. Dale, perfecto. A ver, le voy a aclarar a nuestro público argentino que 6 salchichas de las Nuremberger Wurst son como salchichas parrilleras nuestras, son finitas. Entonces, por cada sándwich te comes 3, entonces 2 sándwichitos te estarías comiendo, no es 6 salchichas como las alemanas, las currywurst grandota, ¿eh? Sí, de hecho tienen una historia muy curiosa, porque en la época de toque de queda, en la Edad Medieval, se cerraba todo. Entonces fue un carnicero muy listo que diseñó esa salchicha como el dedo meñique, tan pequeña que cabía por el agujero del cerrojo de la puerta. Entonces cuando cerraba todavía podía vender las salchichas. Son muy listas los franconianos de esa zona de Alemania. No sabía, qué interesante ese cuento. Bueno, vamos después, acá ya el río Meno, ¿correcto, Raúl? Correcto. Bueno, sí, ahí cuando entramos cambiamos el de río. un poquito después de Bamberg. Este que vemos aquí es otro río, pero sí, de ahí entramos al río Meno, un poquito después de Bamberg. Ok, perfecto.
Bueno, esta es la ciudad de Bamberg, una ciudad universitaria que tiene una vida joven muy interesante. La joyita es claramente el ayuntamiento. Según cuenta la tradición, en la Edad Media, el príncipe obispo de Bamberg se negó a cederle a los burgueses de la ciudad un lugar para edificar su ayuntamiento. Entonces estos crearon una especie de ayuntamiento flotante, como una isla artificial, y construyeron este edificio. La catedral de Bamberg es muy importante, es de las pocas de Alemania que se conserva, que tienen como una doble fachada, tiene dos cuerpos, es como si tuviera dos cuerpos oeste en general. La fachada principal está orientada, ¿no? Se le dice el Westwerk, que es el lado este, y esta es como si tuviera doble Westwerk, como doble cuerpo este, en realidad del lado del oeste. ¿Me explico? Esto que es el ábside, que por ahí nosotros pensaríamos, estoy en el ábside, estoy en la parte de atrás, es en realidad la fachada de la iglesia, porque tiene doble Westwerk, ¿sí? Es una iglesia románica que se ha mantenido en muy buen estado, con sus restauraciones obviamente, pero que conserva en el interior una pieza intacta del siglo XIII, que es el jinete de Bamberg. El jinete de Bamberg es muy importante porque la escultura de bulto, ¿qué es la escultura de bulto? La que ya puedo recorrer 360, es decir, no un relieve, como puedo ver en una fachada de una catedral, en el pórtico de una catedral, no un relieve, sino una escultura de bulto, se usaba en Grecia, piensen en cualquier escultura griega, que la puedo recorrer, o en Roma. Pero cuando surge el cristianismo, la escultura de bulto estaba muy asociada al paganismo, porque los griegos o los romanos creían que la divinidad vivía en esa escultura per se, y de ninguna manera un cristiano iba a aceptar que un tipo fuera a prender una velita a una escultura pensando que Dios estaba dentro de una escultura de mármol o de piedra, ¿sí? Entonces el cristianismo suprimió las esculturas de bulto por estar tan asociadas a una estatua de Zeus, de Apolo, al paganismo, y durante la Edad Media no se usaron las esculturas de bulto. Todo lo que es escultórico se redujo a estar adosado a la arquitectura, a funcionar como relieve, como tímpano de puerta de entrada a una iglesia, pero no de bulto. El jinete de Bamberg es la primera escultura de bulto que se hace desde la antigüedad clásica. Es decir, en tiempos de Carlomagno, de los otones, no hubo escultura de bulto. Recién hay que esperar a tiempos de Enrique el Pajarero, al año 1200 más o menos, que se vuelve a construir esta escultura de bulto, y que encima es un civil, porque tampoco que es San Martín de Tours, que está montando su caballo, es un civil. Entonces es muy moderno esto de que se animen a hacer una escultura de bulto cuando era mala palabra, y no era la tradición cristiana, que encima no fuera un santo o algún personaje de la iglesia, que eran quienes eran dignos para ser representados dentro de las iglesias. Y encima se colocó dentro de una iglesia, ¿sí? Así que no sabemos específicamente quién es, se cree que puede ser tal vez Enrique II del Sacro Imperio, pero no se sabe específicamente quién es. Así que se reanuda a partir de acá larga vida del trabajo escultórico de bulto nuevamente. Y estamos en el año 1200, en Italia hay que esperar al año 1350 para empezar a ver las primeras esculturas de bulto. Y bueno, y acá toda esta zona, que es como cuando vamos a Estrasburgo, ¿no? O a Colmar, que están estas casitas sobre el río, que son muy lindas. ¿Vos querés decir algo de Bamberg que seguramente tengas más que yo para acotar? Y estoy muy excitado sobre Bamberg. Bamberg, una de las cosas más bonitas de Bamberg es que nunca ha sido destruida en ninguna guerra. Y hay una leyenda que, bueno, tiene que ver con Kunigunde de Babenberg, que está enterrada en esta iglesia que vemos, que fue una de las fundadoras, y por eso se llama Babenberg, de ahí el nombre. Dicen que ella, pues, hizo un poco de magia blanca para que siempre que hubiese un enemigo que atacase Bamberg, salgan unas tinieblas que las esconde de sus enemigos. Y bueno, la leyenda urbana hoy en día, y esto lo dicen todos los días, y todos dicen que le pasó a ellos, pero todos ellos dicen que hubo un señor que participó en el tour, que fue un piloto de los aliados, y les dijo, no, pero qué va, si nosotros no destruimos Bamberg simplemente porque sabíamos que había más de 50 cervecerías en la ciudad de Bamberg, y claro, no íbamos a destruirla con toda la buena cerveza que hay. Pero de hecho hoy en día, Bamberg lo que más exporta es la malta de cebada, y la exporta a 50.000 cervecerías de todo el mundo, 138 países. Entonces, con mucha probabilidad, incluso en Argentina, han tomado ya cerveza que contiene la malta de cebada que se ha exportado de Bamberg. Y de hecho, cuando nosotros visitamos Bamberg, lo que vamos a hacer es tomar cerveza
y le digo que vamos por la mañana, entonces vamos a empezar temprano como a las 11 con la cerveza, porque hay una cerveza muy peculiar que es la cerveza ahumada, que la toman en Bamberg, porque una vez se le quemó una de estas fábricas de malta de cebada y siguieron usándola, les acabó gustando a ellos. Entonces a todos les damos unos vales porque queremos que la experimenten de la forma tradicional, no que vayamos todos juntos a un sitio, cada uno puede elegir su local, su cervecería preferida para tomársela con toda la intimidad, y me encanta esa parte. Simplemente quería añadir eso. De ahí seguimos. De hecho, antes de llegar a Würzburg, que estamos el día siguiente, quería decir que cruzamos lo que es de la cultura alemana. Hay un Ecuador que decimos, el Ecuador de la salchicha blanca, que es un Ecuador imaginario, pero esa cultura que conocemos de los alemanes con su Lederhosen, con sus pantalones de cuero y todo eso, que es muy bavariana en realidad, hay un momento que cede, ¿no? Esa es la cultura que más se ha exportado porque fue en la parte americana después de la Segunda Guerra Mundial, pero el resto de Alemania no son así, incluso muchos alemanes se enfadan, es como quien dice que todos los americanos son cowboys, ¿no? Pero cruzamos esa frontera, y esa noche entre Bamberg y Würzburg paramos un pueblo que se llama Volkach, y ahí está como cruzamos de la Alemania cervecera a la Alemania que toma vino. Y en el barco llegan unos músicos que hacen música bavariana, que llevan sus Lederhosen, pero llegan con una señora que nos trae vino y empareja vino con chocolate, que es muy interesante. O sea, incluso unos pralinés que uno se los toma y luego hay que tomarse un sorbito de vino, ella lo explica todo, es tremendísimo. Y luego cuando llegamos a Würzburg, es cuando ya vemos que el alemán de Würzburg cambia mucho, incluso de cuerpo. O sea, el cuerpo del alemán cervecero es un alemán con panza y un poco una actitud así muy de cerveza. Incluso el Sacro Imperio Romano llegaron a decir que la cerveza ayuda a controlar el pueblo. Pues el alemán que toma vino es muy distinto, es un alemán más delgadito, pero más serio. Würzburg, tienen fama los franconianos de Würzburg de ser muy serios, incluso porque el vino, se toman un vino blanco que no tiene el cuerpo de los vinos argentinos, por supuesto. Es un Silvaner, que es la uva típica ahí, que sale de Transilvania, Silvaner, Transilvania, porque es un vino que no necesita tanta luz de día como la que tienen, por ejemplo, en Argentina. Entonces, en este puente que hay, como vamos a estar en verano, es muy bonito porque hay una taberna que se ve como la casita roja que hay al final del puente, que vende vino, y por las tardes todo el mundo, sobre todo los jóvenes, porque es una ciudad de estudiantes, se juntan en todos estos santos del puente, y uno puede hacerse una cita, depende del santo, de la reina o rey que se vea, de las estatuas, y simplemente se apoyan en esos muros con su vaso de vino que se compran en la taberna ahí, y quiero invitarlos a todos a hacerlo, porque es tremendo. El alemán, bueno, tienen fama de ser un poco más distanciados, pero ahí es cuando ellos se juntan, se calientan y bueno, hablan y hay un ambiente tremendo. Y sobre todo cuando salimos de Würzburg por la noche, es bonito salir a la cubierta porque están todos los jóvenes arriba tomando vino. Bárbaro. Bueno, la ciudad de Würzburg, además de que pueden ir a mamarse, es una ciudad que es una gran opulencia barroca. La Würzburg Residence era la casa humilde del obispo de la ciudad. Eran príncipes obispos, en realidad. Recuerdan que yo al principio de la clase les dije que el Reichstag tenía electores. Había príncipes electores, había príncipes obispos que llevaban el título de príncipes porque eran electores, podían elegir al emperador. Entonces, obviamente que los emperadores los tenían muy aceitados y vivían como si fueran reyes. Miren lo que es la residencia del Versalles, que se hizo hacer el príncipe obispo, que tenían títulos nobiliarios, de las ciudades de los principados obispados. Liège, creo que era la ciudad de Lieja, en Bélgica, creo que debía ser la más importante, pero este palacio no se queda atrás. Miren lo que es, por ejemplo, bueno, los jardines que tiene, pero la escalera tiene unos frescos pintados por Tiepolo. Giovanni Battista Tiepolo es un pintor veneciano del siglo XVIII, y es el fresco más grande del mundo. Son 670 metros cuadrados pintados. Para que se den una idea, la Capilla Sixtina son 520. Esto es más grande que la Capilla Sixtina, y lo pintó Tiepolo. El boceto se conserva en el Metropolitan de New York, a lo mejor alguna vez lo vieron, y representa el poderío de la Iglesia, la supremacía de la Iglesia sobre los 4 continentes. Digo 4 porque es de la primera mitad del siglo XVIII, y el quinto continente, que sería Australia, no se descubre hasta 1770 por John Cook, así que por ahora son los 4 continentes. Entonces, si nos acercamos, tenemos una sección de África, otra de América. Si conocen
En Roma, por ejemplo, la iglesia de San Ignacio, que pintó el padre Pozzo, es un programa muy similar, ¿eh? Así que la pintura de Tiepolo, ustedes a Tiepolo lo conocen, porque quienes hayan estado en el Palacio Real de Madrid, él también pintó los techos de allí, ¿eh? Así que es un pintor que lo tienen visto seguramente, un gran pintor de techos, de frescos del siglo XVIII. Y todo el palacio, no solamente la escalera, los frescos, miren lo que es la capilla, ultra barroca con estas columnas salomónicas, la pintura de techo. A ver, el que le gusta el minimal, por favor abstraerse, pero a los que nos gusta el barroco, esto es como una especie de oasis del barroco impresionante. Y luego vamos a la ciudad de Wertheim, una ciudad medieval situada en la confluencia de los ríos Tauber y Main, el Meno, que tiene este casco histórico que conserva sus wood frame houses, ¿se acuerdan los que estuvieron conmigo en la clase que di de la zona del norte de Francia, que hablé de estas casas construidas con mucha madera, por la disponibilidad de madera que hay en la Selva Negra, en la Baviera, que era para ahorrar en realidad material y de paso reforzar. Me dijiste, Raúl, que vos conocés bien esta ciudad, que te encanta el castillo, así que aportanos lo que quieras, porque yo nunca estuve. Sí, mi fondo aquí es Wertheim, porque en realidad esto es el pueblo favorito mío de todo este viaje que vamos a hacer, porque es un pueblo que de hecho es muy desconocido. O sea, llegamos por río, pero está fuera de las rutas turísticas típicas de Alemania. Un pueblo muy pequeño, como ven aquí en la esquina de abajo, el barco atraca directamente en lo que ya es el centro, cruzamos la calle y estamos en el centro del mismo pueblo. Es un pueblo que hoy en día tiene una industria de cristal, de sopladores de vidrio muy importante. De hecho, fuera de este pueblo hay industrias mayores de fibra óptica, incluso si tienen un televisor de Bravia, de Sony, probablemente la fibra óptica venga de este pueblo. Pero tiene un museo de cristal muy bonito, porque tiene una historia por los minerales que se encuentran en este pueblo, de sopladores de vidrio muy importante. Y conozco un soplador de vidrio de 7ª generación que sopla vidrio, sigue soplando vidrio en este pueblo. Y lo otro que quiero resaltar de Wertheim es el castillo de Löwenstein, de la piedra de león, como dicen, que es una ruina en realidad, pero tiene una autenticidad increíble. Muchas veces cuando se restauran estos castillos parecen casi que edificios nuevos, pero este castillo que había sido destruido en la Guerra de los 30 años preserva esa autenticidad y es un paseo de quizás 20-30 minutos desde el pueblo para subir al castillo. Eso se lo recomiendo a todos para que tengan esa vista bonita sobre el valle del Meno y Tauber que se juntan aquí en Wertheim. Gracias, Astrid. No, continúa con esta parte de que van a navegar por el río, lo que van a ir viendo. Sí, cierto. Esa noche, justo después de cenar, y como va a ser verano, va a ser justo en la hora dorada, entonces los fotógrafos van a tener una oportunidad única. Pasamos el Palacio de Aschaffenburg, el Palacio de Johannisberg. Esto fue construido por uno de los príncipes electores del Santo Imperio Romano, y fue construido justo antes de empezar la Guerra de los 30 años. Y bueno, es un poco una historia que pone los pelos de punta, porque mucho de los dineros que se usaron para construir este edificio fue con la Santa Inquisición. Muchas de las brujas que se quemaron en esta época se les recaudaron sus propiedades para construir este castillo, y muchos de los trabajadores lo hicieron para poder comprar su sitio en el cielo, es decir, que no cobraban, pero lo hacían como para hacer penitencia. Entonces yo espero que estén todos en el cielo ahora viéndonos y agraciados por lo bonito que es este castillo, porque al pasar lo vemos por la noche y es una de las últimas cosas que vemos en el río Meno. Esa noche pasamos por Frankfurt, va a ser en medio de la noche. Si alguno se levanta, igual puede ver esos edificios nuevos y modernos de Frankfurt y los bancos y todo eso, pero a la mañana siguiente entramos en el río Rin, que ya es un río majestuoso y grande. Y aquí también quería resaltar este palacio, el Palacio de Biebrich, porque también es un ejemplo muy bonito del barroco alemán, que está enfrente de la ciudad de Maguncia, y también fue de uno de los príncipes electores de esa época. Fue de la Casa Real de Nassau, que después por lo menos esa rama se extinguió. Sigue siendo la Casa Real de Holanda, pero fue una rama distinta, la de Orange-Nassau, que bueno... En Argentina creo que es muy famosa por la nueva reina de Holanda hoy en día, pero esta parte en concreto se llegó a extinguir y bueno, al final se le vendió al Imperio Prusiano, pero esto es lo que vamos a ver por la mañana mientras cruzamos hacia el pueblo de Rüdesheim. Rüdesheim, que ya es nuestra siguiente parada. Rüdesheim am Rhein es una ciudad mágica.
Creo que muchos la conocen porque es uno de los pueblos más visitados de Alemania. Es una ciudad que tiene mucho que ver con el vino y es la última ciudad que vemos antes de entrar a la garganta del Rin. Aquí se solían descargar los cargamentos de vino porque el Rin tenía unos rápidos muy fuertes en esa zona antes. Entonces los cargamentos más valuables, como el vino, se descargaban aquí y se les cobraban impuestos. Entonces la gente aprovechaba para catar los vinos. Y esta calle que vemos en la esquina de abajo es la calle Drosselgasse, como se llama, y es una taberna al lado de otra. Entonces nosotros estamos, por la mañana podemos hacer una cata de vino, por supuesto, podemos subir al Niederwald-Denkmal, que es la estatua de Germania que vemos en la esquina de arriba, que tiene mucho que ver con la historia que nos ha contado Astrid en la época de Bismarck. Pero yo les recomiendo a todos pasear por este pueblito y de concreto esta callecita, porque cada taberna tiene su música en vivo, o se toma el vino de Rüdesheim o se toma el café de Rüdesheim, que tiene el coñac de Rüdesheim, es un poco como un carajillo alemán. Muy bueno. Gracias, Astrid. No, y pará, me falta la parte de la garganta del Rin, esto también. Esto es mi parte favorita. Yo elegí este trabajo porque, de hecho, cuando yo tomé mi primer trabajo, cuando tenía 21 añitos, que ya hace algunos años, empecé en estos barcos de camarero, y cuando subí a la cubierta superior y vi lo que vi, pensé, esto es lo que quiero hacer, porque es una zona protegida por la UNESCO, donde vemos un castillo tras otro. Es toda la tarde, desde que salimos de Rüdesheim, vemos al menos 17 castillos, y hemos visto aquí el Pfalz-Grafenstein, y esto es Marxburg, que es un castillo completamente original del siglo XIII, que hoy en día tiene la Asociación de Castillos Medievales de Alemania. De hecho, los japoneses construyeron una copia idéntica a este castillo en Japón, que es curioso. Querían comprar pero no se lo vendieron, entonces hicieron una copia en una playa de arena blanca. Y bueno, esto es la época de pasar en la cubierta superior para llegar al puerto de Lahnstein, y vemos este castillo de Lahnegg, que es el que visitamos después de cenar. Y bueno, es en verano, entonces todavía es de día, pero ya dentro del castillo prenden velas por todo el castillo. Entonces es como un cuento de hadas. De hecho, el castillo inspiró a Johann Wolfgang von Goethe, que es como el Shakespeare o el Cervantes para la lengua alemana, para escribir un poema que habla de un espíritu de un caballero medieval que está en uno de las torres del castillo mirando al barco que pasa. Entonces siempre que pasamos en el barco yo pienso en ese poema, ¿no? El Geistescrutas, como se llama. Entonces nosotros vamos por la noche y por supuesto tiene espíritus, por supuesto tiene fantasmas del castillo, o sea, hay que ir con mucho cuidado, pero me encanta este tour, y es el tour que hacemos antes de la mañana de llegar a Colonia. Perfecto. Bueno, y después cuando llegamos a Colonia y vemos la foto del Rin, el famoso puente con su mega catedral, que es marca país, creo que es la catedral más importante de Alemania por lejos. Es realmente impresionante el tamaño de esta catedral, un edificio altísimo comenzado en el año 1250, y que luego separan sus obras en la Edad Media. Las torres eran cuadrangulares en la Edad Media, como Notre Dame de París, y en el siglo XIX, en el amor por el neogótico que tiene Europa, y Alemania especialmente por ser el gótico un movimiento franco-alemán, han metido mucha mano en los monumentos góticos, y se coloca la Torre de San Esteban, ¿no? Pasando a ser el edificio más alto del mundo por un tiempito, hasta que, bueno, después lo van a ir desbancando esos rascacielos ya del siglo XX. La catedral que ha aguantado bastante bien los bombardeos. Fíjense el puente, por ejemplo, que cruza el Rin, y miren esta foto que voy a mostrar acá, cómo está el puente, cómo quedó la ciudad después de la guerra. Ahí tenemos la catedral, bueno, con los tanques en la fachada, pero todo lo que es estructural se ha mantenido, los pilares, las bóvedas, obviamente han volado muchísimos vitrales, son pocos los que se han conservado. Ahora hay un vitral que es interesante a quien le guste el arte contemporáneo, de un pintor alemán muy famoso, de los mejores que hay en Alemania en este momento. En las subastas son cifras siderales lo que alcanza, Gerhard Richter, que en su momento hubo controversia, porque algunos decían que parecía una televisión que no andaba. Ahora la gente lo aceptó un poquito más, como todo, cuesta aceptar lo nuevo de entrada, ¿no? En París la gente está indignada con la Torre Eiffel, y hoy no nos imaginamos París sin la torre, ¿no? Así que ir a ver también lo contemporáneo que se ha hecho en esta ciudad. Estos que son transparentes es porque han volado, y en su momento, en el afán por restaurar rápido, la gente no podía ver su campanile, su Rathaus, su catedral, todo destruido, y trataban de restaurar rápido. Entonces varias catedrales alemanas han perdido sus vitrales y tienen vidrios transparentes por ese motivo. Y la reliquia que la gente va a visitar acá es la arqueta que contiene
los cráneos de los Reyes Magos, ¿no? De Baltasar, Melchor y Gaspar. Teóricamente, esta reliquia fue adquirida por Federico de Barbarroja en tiempos medievales. Raúl, ¿querés agregar algo más de Colonia? Bueno, yo como siempre voy a hablar de comida y de cerveza, sobre todo porque en Colonia lo que a mí me gusta resaltar es que tienen su cerveza propia, que la llaman Kölsch, pero también el acento alemán que se habla en Colonia se llama Kölsch, entonces en realidad es la única lengua que se puede tomar. Y nosotros siempre invitamos a los pasajeros a venir a los restaurantes típicos de Colonia, porque se la toman en vasos muy pequeños para que se quede fría, y lo interesante es que los camareros de ahí son famosamente muy ocupados, entonces siempre que uno se termine un vaso, llegan ya con el siguiente y se lo cambian automáticamente. Entonces el único truco que hay que recordar, que es importante, es que hay que tapar el vaso con el tapavasos, porque si no sigue y es como un limbo que nunca termina. Y nosotros siempre tenemos un tour que es de la cerveza, tenemos otro tour que entra a la catedral, que es un must, es muy importante, y tenemos un tour en bici también, pero bueno, no recomendamos lo de la cerveza con la bicicleta, eso no se compagina muy bien. Este es un viaje para gente que tiene mucha sed, evidentemente, ¿eh? Vamos ahora a Ámsterdam, ¿no? Navegando vamos a llegar a Ámsterdam. Bueno, esta ciudad que surge también en el periodo medieval, construida sobre unos pescadores que en un pantano empezaron a construir sobre islotes y vivían de la pesca de arenques principalmente, una ciudad que se volvió, junto con Rotterdam, de los puertos más importantes de Holanda en tiempos medievales de esta liga hanseática que les comentaba, una ciudad que tiene, por supuesto, muy poco espacio por este tema de que está construida sobre islas artificiales, sobre canales, y que las casitas son a veces tan pequeñas que habrán visto que tienen unos ganchos para poder subir los muebles cuando se mudan, porque no doblan por la escalera, entonces hay que entrar todo por la ventana, muy angostitas. Aquellas que están terminadas en pico, como esta que estoy mostrando acá, eran las que eran tiendas. Hay otras que justo en esta foto no están, que tienen una fachada escalonada, las deben haber visto alguna vez. Esas eran las que eran viviendas, y estas que tienen este remate más acampanado corresponden ya al 1600, ya no son tan medievales, ya son del periodo barroco. Así que pasear por los colores de Ámsterdam, bueno, las flores que hasta el día de hoy, la industria de las flores en Ámsterdam en Holanda, perdón, es el número 1 en ingresos. Saben que la primera crisis económica que se produjo en el mundo que está documentada es la crisis de los tulipanes, en el año 1600 compraban futuros de los tulipanes y después terminaron, bueno, hay una película muy linda sobre eso, la deben haber visto, no me acuerdo el nombre ahora. Y todo lo que hay para hacer en Ámsterdam, que creo que ustedes van a estar 3 días, empezando, bueno, por el Rijksmuseum y la Van Gogh Foundation, que son obligatorios, por más que todos conocemos Ámsterdam, ¿quién no quiere volver a la Van Gogh Foundation o ir a ver la lechera de Vermeer o la ronda nocturna que ahora está en restauración por 5 años, pero se puede ver de todos modos? La han cubierto con unos acrílicos, esto se llama Operation Nightwatch, y es una operación para restaurar mientras el público está dentro, así que se puede ver hasta cómo trabajan, es muy interesante también. La estación central, que no es muy difícil darse cuenta que es el mismo arquitecto que el Rijksmuseum, ¿no? Armaba el PowerPoint y un momento dije, puse a veces la misma foto, y no, es que es el mismo arquitecto, así que 2 construcciones de finales del siglo XIX, construidas por la corona. Rijksmuseum es el Museo del Reino, acopia las obras de la familia Orange-Nassau, que acá no sé por algún motivo lo afrancesamos y les decimos Nassau a esa familia, pero en realidad es Nassau, eran los condes de Nassau. Y hay un museo que no sé por qué la gente va a Ámsterdam y solamente va a la Van Gogh Foundation y al Rijksmuseum, pero que vale mucho la pena ver, que es el Hermitage. El Hermitage de Ámsterdam es una filial del Hermitage de San Petersburgo, que los zares tenían tanta colección que no les entra para mostrarlas en el Hermitage de San Petersburgo, y tiene una filial acá en Ámsterdam que tiene muy buena colección impresionista y que permanentemente hacen muestras muy buenas. Ahora, por ejemplo, hay una de joyería de los zares y hay piezas de Fabergé, así que vale la pena verlo. Además el edificio es lindísimo, así que lo recomiendo también. Y obviamente la Casa Museo de Rembrandt y de Anna Frank, que les recomiendo comprar ticket online, tanto como para la Van Gogh Foundation como para Anna Frank, porque ayer hablábamos con Raúl de esto, tienen muchísima demanda, son museos que la gente no quiere irse de la ciudad sin verlos, así que esténse atentos con esto. Bueno, gente, son las 6 de la tarde, me extendí. Generalmente Grace me pide una clase de 1 hora y doy 1 hora y media, hoy di 2 directamente, no sé qué me pasó. Espero que ya sabemos, en la próxima prepárense todos, tráiganse las salchichas y todo, porque si le di lugar para que se extendiera, ya saben.
De todas maneras, ha sido todo tan rico, tan maravilloso, tan fantástico. Quiero decirles que ya tengo gente que por el chat me va diciendo, guardame lugar, no voy a dar nombre, pero guardámela, yo quiero el puente superior, hay muchos que ya conocen cómo es esto, pero no quiero terminar sin explicar algo muy importante. Ahí lo veo, ay, Carol, ¿cómo te va? Recién te veo, tesoro. Las señas son $1000 por persona. $1000 por persona. Reembolsable totalmente, sin ninguna explicación mediante, hasta 60 días antes de la partida. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque sabemos cómo están las cosas y aparte porque la naviera, que es un amor, me ha permitido todo y recién me acaba de confirmar que Raúl viene con nosotros arriba de ese barco. Así que aplausos, aplausos, lo hemos ya mimado, Carlos Divino me dijo, así que así lo vamos a tener. Así que recuerden, $1000 por persona, reembolsables totalmente hasta 60 días antes, no hay ningún peligro, ustedes saben y confíen. Tenemos 10 cabinas, es un tour chico, el barco es pequeño, los lugares son muy exclusivos, así que solamente con eso para decirles. Vamos en junio, la época maravillosa para ir. Es una época fantástica para comer salchichas, para tomar, por Dios, ya me dice uno, vamos a estar borrachos todo el tiempo. No, a la mañana no, les juro, a la mañana no, pero les prometo, chicos, no nos vamos a estar cuidando a esta altura, ¿no? Vamos, y tengo tanto para más contarles yo de las cosas que vamos a hacer, pero creo que ya ustedes me conocen, saben cómo soy, saben que está garantizado un happy hour, saben que vamos a ir a las terrazas más cancheras y más piolas, saben que lo vamos a disfrutar a lo grande, saben que vamos a hacer un picnic de cajón, que en algún lugar hacemos picnic, saben que nos vamos a divertir mucho, y que los voy a cuidar, como los cuido siempre, siempre voy a estar atentas ahí. Quiero decirles que el gran japonés que tengo al lado mío, me miró con sus ojitos y me dijo, ¿me llevas? Y tuve que acceder. Este hombre también nos va a acompañar, ¿qué va a hacer? Y si Astrid está pendiente de sus permisos en las universidades, porque ya tiene que dar clase, también tiene otra vida, aparte de esto, pero bueno, el grupo se va a armar, va a ser fantástico, aún los que hayan ido al ring conmigo, creo que esta parte es muy novedosa, y no está de más ver de nuevo, se van a ver, chicos, ¿qué pasa? Siempre hay algo nuevo para ver, no los quiero extender mucho más. Hola, Tito, amor de mi vida, la cerveza fue para vos. Acá estamos con Héctor, ¿no me lo ven ahí? Sí, una vez más agradecerles a todos. Muchísimas gracias, los queremos mucho y los esperamos. Así que le vamos a dejar compartiendo un poquitito. El que quiera me manda a pedir el itinerario, se van anotando, no se distraigan, miren que no está para todo el mundo. Así que bueno, un beso enorme a todos. Chau, chicos. Chau, Muchas los gracias queremos. a todos, gracias Raúl, gracias a todos. Gracias Astrid, gracias Grace, gracias Gracias. a todos, gracias Carlos, gracias a todos por asistir y gracias y nos vemos muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Grace, maravilloso. Un abrazo Sí, para sí. Héctor. Precioso, intenso, muy intenso. Gracias, Astrid. No, por favor. Gracias. Astrid, Bárbaro, Grace. como siempre. Hemos tenido muchísimos chats por WhatsApp. Muchas me mandaban, gracias, qué Astrid. divina, qué divina Buenísimo. Grace, qué divina Astrid, qué divino Raúl, qué buena, Muy qué tentador. Excelente. Felicitaciones. Gracias, Martita. Y muchos besos por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Muchas gracias a ustedes, todos. chicas, como siempre, por estar atentas a conectarnos, a reconectarnos y volvernos a conectar. Obvio. Muchas Para eso gracias. estamos. Gracias, lindo, Graciela. lindo. Muchas gracias. Precioso. Gracias. Gracias, Dorita. Gracias, Grace. Hola. Bárbaro, Grace. Bárbaro. Ya corto. No, ya terminó, Acabo de... Bueno, me voy a otro Zoom. Chau, gente. Chao, Carlosita. Nos vemos. Graciela. Hola Ana, ¿cómo La estás? verdad que muy intenso, muy interesante, pero demasiado culturoso para mí. Porque... Gracias, Graciela.
Fantástico, fantástico. Vamos a disfrutarlo mucho. Muy Gracias, bueno, Pelusa. muy bueno. Sí. Carlos, vamos, ¿no? Vamos.